Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy pues quiero abordar pues una pequeña charla sobre gestión del tiempo. Para esta presentación he tenido en cuenta un libro de un profesor de la universidad que se llama César Augusto Osorio Vega. Él fue decano de la facultad, o es, no lo sé todavía, si está o no está dentro de la universidad, pero sí fue decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Entonces él publicó ya hace un tiempo un libro que se llama Gestión del Tiempo. Incluso lo pueden encontrar en Google, está la primera edición, es un PDF, está ahí abierto, y ya hay una edición impresa y también está disponible en Amazon por si la quieren tener. Antes digamos, hablar del tiempo, nosotros tenemos que, o mejor dicho, de qué estrategias debemos aplicar para la gestión del tiempo. Nosotros tenemos que remitirnos al hecho de entender cómo funciona el tiempo, que es, que aunque puede sonar algo, pues digamos, algo que uno da por sentado, ¿no? Que es el paso o el suceso de eventos y que está medido de una manera, pues digamos, tiene unas connotaciones filosóficas que llevan, digamos, en la mente del ser humano desde hace muchísimos años y todavía tienen muchas respuestas todavía por encontrarse. Entonces arranco con esta frase que es que el tiempo, perdón, los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. Creo que eso es algo que al momento de pensar en términos del tiempo es algo que uno, es lo primero que uno se le viene a la cabeza, ¿no? Que a veces el tiempo no me alcanza para hacer actividades, que estoy estresado porque tengo entregas pendientes y no lo veo posible. Entonces, ese tipo de presiones son indicativos de que algo no está bien con la manera como nosotros estamos no solamente llevando el suceso o cómo estamos programando nuestras actividades, sino también cómo estamos llevando nuestra propia vida, porque eso tiene mucho que ver. Am, Respecto a qué es el tiempo, pues nosotros tenemos, digamos, dos conceptos muy bien definidos. El primero desde el punto de vista de la física, entendiendo cómo funciona el universo. Eh, Obviamente, si nosotros nos vamos a la física relativista, pues el tiempo está relacionado con el espacio y es un fenómeno que se altera también con las fuerzas de gravedad, que es por la misma deformación del espacio-tiempo. Nosotros podemos manipular el tiempo, pero digamos que ese concepto tan complejo, digamos, desde el punto de vista que digamos en términos astrofísicos es aplicable, para nuestro día a día no. Para nosotros el tiempo está más o menos igual para todos. Si hay una diferencia desde el punto de vista relativista es prácticamente mínimo cuando nos montamos a un avión o hacemos algo así. Por lo demás, un año para nosotros es igual que un año para un chino, un año para una persona que está en Estados Unidos, para alguien que está en la Patagonia, donde sea. Esa referencia del tiempo es universal para nosotros y esa ha sido una herramienta que nos ha permitido mantener, digamos, un lenguaje para sincronizarnos y tener una mejor, digamos, comunicación en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo, ¿no? Cuando programamos una reunión con un cliente, cuando nosotros vamos a, digamos, nos citamos acá para vernos con ustedes y ven que llego 3 minutos tarde, incluso es una norma social llegar a tiempo. Y eso habla, pues, digamos, de la implicación de cómo nosotros tomamos esta referencia del tiempo. Pero además de eso, el tiempo también está ligado con la percepción. Ya en términos de la percepción es algo mucho más complejo, pero con un ejemplo es muy fácil de entender. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, relajados o estamos pasándola bien, estamos, no sé, en una fiesta o estamos viendo una película que disfrutamos mucho, o, digamos, en mi caso personal, estoy, no sé, digamos, en un videojuego y el videojuego está buenísimo. eh, Nosotros percibimos el tiempo de una manera mucho más corta. El tiempo definitivamente se nos va volando, como dirían por ahí. Pero estamos en una reunión hartísima y alguien hablando que definitivamente, y espero no se me van a aburrir ahora, pues la charla está larga, y da vueltas. Alguien, por ejemplo, que da demasiadas vueltas para explicar una cosa como lo estoy haciendo en este momento, es intencional, pues el tiempo se percibe de una manera muchísimo más lenta. Nuestro cerebro comienza a comportarse de una manera distinta. Y es algo que, si bien nos puede afectar o nos puede, digamos, hacer sentir mal porque lo mejor que pasa en nuestra vida aparentemente lo disfrutamos menos o pasa en menos tiempo,
en realidad es una herramienta que nosotros podemos aprender a manipular. Si nosotros jugamos con esa percepción, nosotros tenemos la posibilidad de por lo menos conseguir que ese tiempo que nos parece mucho más eterno, le podamos sacar mucho más provecho y aquel tiempo que estamos disfrutando, pues también lo podamos manejar de una manera que nos llevemos un poco más de ese sabor, de esa sustancia y tener un mejor recuerdo incluso. Cuando nosotros hablamos también de que el tiempo no nos alcanza, también tiene que ver mucho con el estrés. Cuando nosotros lo estamos hablando desde el punto de vista profesional, y digamos, el motivo de que nos une hoy es la investigación. Algunas veces las actividades pueden resultar extenuantes, no precisamente gratas, agotadoras en algunos casos, cuando por ejemplo tenemos que, no sé, por ejemplo hacer un mapeo sistemático, que tenemos que sentarnos a hacer unas lecturas intensas que nos llevan a presionarnos. Y la presión nos juega en contra. Cuando nosotros tenemos nuestro cerebro estresado, se dispara dentro de nosotros un mecanismo de defensa que hace parte de nuestra naturaleza como animales. De hecho, pues ahí como está en esa descripción que les comparten en el slide, eh, cuando se habla de la homeostasis, es decir, cuando hay una amenaza, quiere decir es una amenaza a nuestros órganos vitales, es decir, simplemente al hecho de que nuestro cuerpo se mantenga vivo. Al cuerpo no está diseñado para priorizar, ay, no, es que tengo un deadline, necesito que mi cerebro funcione de una manera mucho más rápida para que podamos tener una mayor producción intelectual. No, nuestro cerebro se acelera, nuestro cuerpo se acelera para que podamos correr más, para que tengamos mejores reflejos, pero físicos, no mentales. Y cuando eso sucede, para que el cerebro funcione así, muchas de nuestras partes del neocórtex, nuestra parte más, digamos, conectada con la parte racional, pues se desconectan. De hecho, para que el cerebro y el cuerpo pueda funcionar de esa manera. Entonces, el estrés nos juega totalmente en contra cuando nosotros estamos en una situación donde nosotros necesitamos dar lo mejor de nosotros de manera, de nuestra parte racional, de nuestra parte intelectual. De manera que nosotros tenemos que aprender a controlar el estrés y entender que el estrés es un enemigo de nosotros cuando nosotros queremos que el tiempo sea un recurso que nos dure mucho más, que nosotros lo podamos explotar de una manera mucho más que seamos en general mucho más productivos, ¿no? Mm, y eso también tiene que ver muchísimo con aprender a valorar el tiempo. Esta es una lectura, puede sonar un poco, pues, digamos, un poco a superchería, pues, a ese tipo de lecturas de motivador que te vende el libro, te vende el curso para que te sientas mejor, no voy a decir a quién, pero alguien que salía por ahí en Canal 1 los domingos. Pero en realidad, cuando nosotros aprendemos a valorar el tiempo, nosotros también ya comenzamos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Y eso es importante cuando nosotros queremos aprovechar nuestro tiempo y aprender a explotarlo, por una razón muy simple. Nosotros debemos tener en cuenta muy bien la motivación del por qué estamos acá. El día de ayer estaba escuchando un podcast de un emprendedor que se llama, se me escapó el nombre, se los quedé viendo, pero el podcast se llama Boss Tank, está en Spotify, es gratuito. Y tomé unos apartes y quiero utilizarlo para complementarlo con respecto a esta lectura sobre cambiar la mentalidad, porque esto tiene mucho que ver con aprender a valorar el tiempo. Nosotros cuando estamos aquí en una actividad, digamos, de investigación, y retomo, por ejemplo, el caso del mapeo sistemático, nosotros siempre vamos a decir, no, es que yo debo hacer el mapeo sistemático para X o Y cosa, es que yo debo hacer el anteproyecto para cumplir y ya poder presentar la candidatura. Es que debo hacer la presentación con este. Nosotros siempre estamos en un yo debo porque estamos siempre sometidos a una, digamos, a una sociedad que nos somete siempre a estar aplicando reglas. Pero si nosotros nos vamos al génesis de por qué estamos aquí, tenemos que recordar que nosotros estamos aquí, no porque alguien nos puso una pistola, no, es que yo debo hacer una maestría, yo debo hacer un doctorado, no, nosotros estamos aquí porque queremos hacerlo. Cuando nosotros tenemos conciencia de que nosotros queremos hacer algo, y esto aplica para cualquier actividad en la vida, nosotros ya tenemos una percepción y comenzamos a cortar ese pequeño bloqueo que nos genera estrés.
porque comenzamos a disfrutar de lo que nosotros estamos haciendo. Yo no estoy aquí haciendo la presentación porque debo, porque el profesor me la puso. Y el profesor lo dijo en algún momento, ¿no? Es que eso también te va a ayudar a ti y la verdad es que es cierto. O sea, leer el libro, estar consumiendo este contenido, pues la verdad me ha ayudado como a cambiar un poco la manera como estaba llevando, digamos, las motivaciones por la que estoy aquí. Y eso es algo que nos ayuda muchísimo. Entender el por qué quiero y no simplemente limitarse a querer. Eso es algo también que hay que entender muy bien cuando uno está planteando una actividad. A veces las actividades que hacemos por capricho y no fundamentamos bien también nos quitan muchísimo tiempo. Voy a poner un ejemplo. Digamos que nosotros vamos a querer, no sé, empezar a hacer un negocio. Entonces alguien por allá, alguien que estudió eso, le dijo, no, vea, comienza a hacer el plan de negocio, no sé qué, no sé cuándo. Y usted comienza a invertir un montón de tiempo haciendo detalles. Y hace todos los detalles, hace estudio de mercado, y hace encuestas, recolecta información, estudia de todo. Y resulta que ha gastado un montón de meses haciendo ese trabajo y resulta que en términos reales el negocio no existe. Usted todavía no ha empezado. Tiene la idea, la ha estado, digamos, dándole forma, pero no ha empezado. Y resulta que cuando usted arrancó el negocio, todos esos supuestos que usted hizo, toda esa información que recolectó, no aplicó. ¿Qué pasó? Todo ese tiempo se perdió. Algo así también nos puede pasar acá cuando estamos haciendo una investigación. Si nosotros no apuntamos bien a lo que queremos hacer y estamos trabajando en algo que no nos motiva, nos vamos a estrellar. Y lo digo por un caso personal. La verdad, eh, perdón, en mi investigación de pregrado, la verdad yo tuve muchos problemas y tuve que cambiar 3 veces la propuesta por diferentes razones, pero siempre era el mismo choque. Estaba tratando algo que la verdad no me motivaba y los resultados no eran los mejores. Entonces, eso es algo que nos ayuda también a entender que cada cosa que nosotros estamos haciendo debe tener un propósito y sobre todo nosotros tenemos que pensar en hacerlo de una manera práctica. De esa manera nosotros evitamos desperdiciar el tiempo. Recordemos que nosotros somos PSE, eso es algo que nosotros siempre debemos tener presente. Y ese es el otro punto al que voy. Para valorar el tiempo nosotros debemos tener exactamente muy presente esa conciencia de que nosotros somos finitos. Em, Cuando nosotros siempre nos remitimos a, por ejemplo, estudiar la biografía de alguien, siempre hablan de las cosas que hizo, pero nunca en qué momento. La verdad, si bien puede aparecer una referencia del tiempo, nosotros no la tenemos presente. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en la vida de Albert Einstein, por ejemplo, nosotros siempre pensamos, no, él hizo esto, publicó esto, genial, pero ¿en cuánto tiempo le tomó hacer eso? No fue en toda su vida, él solamente fue una fracción de su vida, el resto de su vida pasaron muchas cosas interesantes que seguramente él se llevó a la tumba y no las conocemos. Entonces, valorar una vida, valorar ese lapso y entender que nosotros podemos hacer algo genial en un plazo determinado y tener esa conciencia de que la vida es también para disfrutarla, también nos lleva a tener esa valoración del tiempo. Es una idea que trae el estoicismo y por eso pues dejo esta frase abajo. Perdemos el día esperando la noche y la noche temiendo el amanecer. Eso es algo que nosotros también debemos aprender a superar, digamos, en cuanto a nuestra mente, ¿no? Los miedos, las inseguridades, el no arriesgarnos nos lleva a encerrarnos en una posición de confort y esas posiciones de confort también nos cuestan tiempo una infinidad. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo quería comenzar a hacer la maestría desde antes. Pero pues yo decía, no, es que no tengo la plata, yo tengo que ahorrar y estar seguro de eso. Ahí yo perdí un tiempo. Tiempo que ya perfectamente en este momento yo ya podría estar, no sé, concluyendo la maestría. Porque, pues, digamos, eso fue una diferencia de unos cuantos meses, pero esos meses, ¿cuánto de mi vida fueron? Son 6 meses que invertí trabajando, manteniendo la misma rutina, pero que no hice nada diferente, por lo menos en este momento ya estoy haciendo algo. Entonces hay que llamar a la acción muchas veces, entender que esos miedos nos cuestan muchísimo, las inseguridades. Entonces también en ese caso, para superarlas, hay que dejar de suponer y pasarnos a preguntar. No, es que si yo me voy de viaje a Europa, de pronto el COVID, no sé qué, me va mal, no manejo bien el idioma. ¿Y por qué no pregunta qué tal que el idioma sea fácil para usted? Que de pronto comienza a hacer un par de prácticas y se da cuenta que es fácil
contacta con un par de amigos y le dicen, no, hombre, si llegar acá no te piden tanta documentación para entrar, puedes quedarte, te pueden dar permiso de trabajo si te vienes a hacer la pasantía o alguna situación así, por poner un ejemplo. Entonces, superar las suposiciones y esos, digamos, esas paredes o esos mapas mentales que a veces uno se arma sobre muchos conceptos, también nos ayudan a aprovechar ese tiempo, ¿no? Cuando nosotros nos proponemos o queremos hacer algo. Y siempre dudar, cuestionar, o sea, preguntarnos si de verdad se puede hacer algo, ¿no? Porque eh, digamos que algo que también nos motiva es sobresalir. Y eso es algo que también nos puede ayudar a ser muy, muy provechoso. Y no sobresalir significa, digamos, en nuestro contexto, el que tiene la mejor nota, el que es más ñoño, el que se la pasa en eso, no, sino el que es más proactivo, el que está haciendo un círculo social más interesante, que está conversando, que está interactuando, que está generando ideas, porque a veces en esas ideas usted llega y comparte con un compañero y puede que ahí venga algo muchísimo más interesante de lo que pudo haber haciéndolo de forma individual, sentado frente a un computador, leyendo, pero manteniendo las mismas ideas que tiene en la cabeza. Entonces, eso nos ayuda también a aprovechar mucho más el tiempo. Bueno, de aquí, digamos, ya cierro un poquito la parte, digamos, ya filosófica y ya me voy a una parte, digamos, mucho más técnica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de herramientas del tiempo, herramientas hay muchísimas. Y dependiendo, pues, por ejemplo, fuentes tan aparentemente humildes para ese tipo de situaciones como lo puede ser Instagram o TikTok incluso, puede resultar útiles. Hay muchas personas que comparten pequeños trucos, estrategias que utilizan para programar su día. Y dicen, no, yo llevo la agenda así, llevo notitas así. A veces esas pequeñas cosas en algunas personas funcionan, en otras no, pero conocerlas es importante. No hay herramienta perfecta para una sola herramienta definitiva, sino que conocerlas, entenderlas es lo más importante y entender cuál es la que se adapta mejor a nuestras necesidades. Es como la ropa, no toda la ropa nos va a quedar bien. Vamos a encontrar alguna que se va a adaptar muy bien a nuestro ritmo y que es la que nos va a dar mejor resultado. Bueno, una, una herramienta básica para aprender a tener un tiempo mucho más productivo en nuestro día a día es aprender a decir no. Simplemente estas dos letras pueden cambiar muchísimo nuestra vida en varias situaciones. Una, controlar compromisos, aprender a decir, no puedo hacer esto, no tengo el tiempo, porque a veces nosotros tenemos esa necesidad de, digamos, por esa construcción social de que hay que quedar bien, que hay que ser muy políticamente correcto. Decir no, por ejemplo, para ayudar a alguien, pues puede ser mal visto, pero es que a veces decir no también es algo que nos puede ayudar a nosotros. Por ejemplo, si nosotros estamos comprometidos con un montón de cosas y aparte de eso aceptamos hacer el favor a la tía, recogerle los medicamentos en la farmacia y tiene que ir a hacer una cola horrible y resulta que usted además tenía reuniones y un montón de cosas que ya tenía programadas desde antes, pero probablemente usted le va a quedar mal a la tía. O si usted le quiere quedar bien a la tía porque era urgente, pues resulta que usted va a quedar mal con, no sé, digamos, con quien esté trabajando o con sus compañeros. Entonces, aprender a decir no en los momentos críticos puede ser muy fácil, porque puede ser que la tía diga, ay, no, mijo, tranquilo, yo llamo a otro sobrino y lo soluciono. No necesariamente decir no nos va a sacrificar. Lo que sí tenemos es que ser muy honestos, eso sí es muy importante, ser muy claros y obviamente siempre es decir las cosas con mucha calma. A veces, eso es algo que me regaña mi novia y creo que ya lo he mejorado en el caso personal. A veces cuando estoy muy estresado y me preguntan algo, no, no, no puedo, pero lo digo de una manera, pues digamos, fuerte. Entonces también aprender a comunicarnos al momento de decir no es importante. Otra cosa que digamos afecta mucho nuestro desempeño del tiempo son las reuniones y más ahora, bueno, que digamos que ya el retorno, pues digamos a la presencialidad lo está cambiando un poco. Sin embargo, todos nos dimos cuenta que al momento de iniciar el confinamiento, pues las reuniones pues, fueron un completo eje de gasto de tiempo. Entonces, aprender a manejar las reuniones, aprender a delimitarlas, aprender a manejar reuniones nos va a ayudar muchísimo a ahorrar tiempo. Digamos, nosotros no podemos pretender que una reunión sirva para hacer una lluvia de ideas, aparte de eso, comenzar a construirla y que al mismo momento se convierta en un eje para generar decisiones. Realmente eso no sucede en una reunión.
Entonces, una estrategia para limitar muy bien las reuniones es definir si una reunión es para hacer una lluvia de ideas, para conversar sobre algún tema, o si es para tomar una decisión. Eso nos va a ayudar a que nuestras reuniones sean mucho más productivas. Y definitivamente que tengan un tiempo límite. Y no solamente decir, no, es que yo voy a hacer un presupuesto de 1 hora porque yo calculo que eso es lo que va a durar. No, yo digo que va a durar 1 hora y es 1 hora lo que va a durar. ¿Qué pasa si no concluimos nada en esa hora? Pues me pasó hace unos días y me llamó muchísimo la atención en el trabajo que tengo ahora. Me dijeron, bueno, pues no hemos llegado a una conclusión, entonces pues dejamos pendientes estas cosas, por favor, citamos en otro momento y la reunión se terminó. Exactamente, se programó 1 hora, pasó 1 hora, 2 minutos, se llegó a esa conclusión. No acabamos, cortamos aquí. A veces el agotamiento no permite que una reunión sea productiva, así que alargar una reunión no la va a hacer per se mucho más productiva al final. Entonces, tomar una pausa, así como nosotros tenemos que hacer pausas activas durante nuestro día, así mismo que una reunión puede ser muy productiva y ayuda a que esas reuniones al final, pues, todos comiencen a adaptarse al método y eventualmente, pues, van a ser reuniones mucho más concretas y vamos a tener, pues, digamos, un tiempo ganado allí. Otro tipo adicional ahí que no lo he dicho, y esto pasa muchísimo, digamos, en nuestro idioma, tenemos que aprender a manejar economía de la lengua. Hay personas, y en Colombia pasa mucho, les puedo poner un ejemplo, Martín de Francisco, él le gusta mucho decorar y utilizar como 5 u 8 sinónimos para decir exactamente lo mismo. Claro que ese es su estilo y él mismo lo dice, que su estilo es aburrir o impacientar a quien lo esté oyendo, pues porque con eso saca una risa, él tiene su manera. Pero hay personas que lo hacen y definitivamente no es gracioso. Entonces, tener economía del idioma también es muy conveniente. Y nosotros, pues como tenemos un idioma tan rico, pues la verdad es una tentación que hay que tratar de evitar. Por último, también como parte de decir, no, también están a aprender a decir que hay que delegar eh, o aceptar que tampoco nos está en capacidad de hacer algo, ¿no? No, mira, tienes que hacer un trabajo sobre esto, te pagamos 10 millones y no, lo puedes hacer en tus tiempos libres. Hace poco me llegó una oferta también así como para hacerlo un poco más personal, ¿no? No, contrato de prestación de servicios, no te preocupes por el tiempo. Yo le dije, no, definitivamente no tengo capacidad en este momento, yo tengo un trabajo y aparte de eso tengo una maestría y ya tengo un tiempo limitado. Y no voy a sacrificar el tiempo que comparto con mi novia, con mi familia, por algo de dinero. Créanme que ese es el peor negocio que uno puede hacer, porque usted termina primero con la mente cargada de 2 o más proyectos. Baja la productividad en los dos, o sea, no vas a tener la misma productividad manejando varios proyectos a la vez que manejando uno concreto y luego pasando al otro. Y además de eso, sacrificar el tiempo personal tiene un costo también. Eso lo vamos a ver más adelante porque está relacionado. Algo que nosotros también tenemos que aprender a entender cuando estamos manejando o queremos aprender a manejar bien nuestro tiempo también es entender el ciclo del cambio. El ciclo del cambio, digamos que nos describe cómo nosotros vamos evolucionando el conocimiento o una rama del conocimiento. Entender esto también nos ayuda a la primera parte, que es aprender a delegar o también a priorizar, según nuestro caso. Entonces, se relaciona entre inconsciencia y la inconsciencia, o perdón, la competencia y la conciencia, según como se quiera ver. Paso a poner un ejemplo. Digamos, nosotros que estamos, digamos, relacionados con el área de ingeniería del software, y nos dicen, no, vamos a trabajar un nuevo proyecto con un lenguaje que usted en la vida ha trabajado, no tiene ni idea, es decir, usted está totalmente ciego. Y usted le dicen, por favor, esta es su historia de usuario, por favor, puntúela. ¿Cómo la va a puntuar si usted le acaban de dar una actividad con un lenguaje que usted no conoce? Entonces estamos en el primer nivel, que está totalmente ciego, donde usted es incompetente y suena fea digamos, el término, puede sonar peyorativo, pero es la verdad, no tiene la competencia para realizar la tarea y además de eso no tiene conciencia de realmente cuánto tiempo le toma o qué sacrificios tiene que hacer o qué le toca programarse, leer, hacer cursos, no tiene ni idea de eso. Entonces, ese es, digamos, la primera etapa del ciclo del cambio. Luego, usted ya, pues, digamos, es consciente del problema, sabe que usted no tiene esa competencia, es decir,
acepta que no maneja el tema y ya es consciente por lo menos de eso. Ese punto, aunque puede sonar muy bien, que es la etapa de la ignorancia, por lo menos usted ya puede reconocer quién no tiene la capacidad para hacer algo. Y eso puede ayudar muchísimo. Digamos, si nosotros estamos trabajando en un proyecto en equipo, donde hay muchos elementos, pues si usted simplemente levanta la mano y dice, la verdad, no manejo el tema, no tengo la competencia apropiada para eso, puede que dentro del equipo exista el elemento y usted le asigna otra tarea y con eso no afecta el desempeño del proyecto. Algo tan simple como aceptar la ignorancia puede hacer una gran diferencia al momento de trabajar en equipo. Ya en la siguiente etapa, que ya es principiante, donde usted ya teniendo la conciencia de que usted no es capaz o no maneja con expertise el tema, usted comienza a formarse. En el ejemplo que acabo de mencionar, en este caso usted comienza a tomar cursos sobre el lenguaje X que se le ocurra. Aparte de eso, pues también de pronto consiguió un libro, consiguió un amigo que le pueda dar alguna asesoría y con eso usted pues ya comienza a tener un mayor dominio del tema. Y luego, teniendo conciencia, y llegando a esa competencia llega a tal punto que usted se olvida de que es competente. Ya es tan bueno en el tema que ahora pasa nuevamente a la inconsciencia. Y por eso es que esto es un ciclo, no es una matriz. Eh, Porque una vez usted ya llegue al nivel de expertise sobre ese tema, usted ya no se siente así. Ya no se siente como alguien que ha tenido que hacer un esfuerzo, sino que ya su cerebro ya maneja el tema. Les pongo un ejemplo. Cuando a usted le preguntan sobre algo de ingeniería y se lo pregunta a su tía, que resulta que, pues, no sé, digamos, tiene otra profesión. Usted le explica, ¿y usted en qué trabaja, mijo? Y usted, no, yo trabajo con unas bases de datos no relacionales para unos servicios, no sé qué. Y ya no le entendió absolutamente nada. Ese es el nivel cuando uno ya tiene conciencia de sus propias habilidades, aunque es muy competente. Y ahí es donde viene el siguiente ciclo. Otra vez, digamos, lo ascienden en el cargo. Ahora usted ya pasó de ser un desarrollador senior arquitecto. Ahora tiene que manejar muchos más patrones, más conceptos que, digamos, patrones técnicos. Otra vez ha caído en ese mismo ciclo de estar ciego, ahora tiene que ser ignorante y principiante. Y probablemente ciego porque usted llega a un momento donde usted dice, no, pero yo soy un experto, manejo muy bien el tema, pero resulta que era un tema técnico. Y resulta que el tema conceptual, el tema de fondo no lo manejaba. Entonces, otra vez viene este mismo problema. Entonces, esta es la manera como funciona el ciclo del cambio. ¿Por qué es importante tener el ciclo del cambio? Porque hay que aprendernos a evaluarnos, entender cómo nosotros nos desempeñamos en nuestras actividades, reconocer nuestros propios límites. Es importante al momento de administrar nuestro tiempo. Tener total conciencia de cuál es nuestra capacidad real nos va a permitir agendar muy bien nuestras actividades, asumir los retos hasta donde nosotros realmente podemos y no hacer, como se podría decir de una manera coloquial, cuentas alegres que al final usted no va a poder cumplir y que le van a generar estrés, que le van a generar posiblemente algunos problemas si por ejemplo se trata de algún proyecto que tiene alguna inversión económica y va a caer en incumplimientos, en fin, en un montón de situaciones definitivamente le van a absorber mucho más tiempo porque usted va a tener que dedicar su tiempo a resolver problemas y no a lo que usted pensó que inicialmente iba a poder llegar. Entonces, ese reconocimiento de los límites es digamos, el por qué presenté primero el ciclo del cambio. Tener esa metodología y tener esa conciencia de nuestras propias capacidades. Luego, nosotros tenemos que también aprender a medir nuestro tiempo y evaluarlo. Llevar un registro de nuestras actividades. Nosotros podemos utilizar una agenda, podemos utilizar algún software, podemos utilizar no sé, incluso podemos ponerlos muy explícitos, utilizar incluso un Gantt para medir nuestras actividades y ver nuestro rendimiento. Eso nos va a tener un reflejo mucho más real y preciso de cuál es nuestra capacidad. Así que si por alguna razón nosotros teníamos algún sesgo previo, porque el ejercicio que presenté hace un momento con el ciclo de cambio era un ejercicio, pues, digamos, mucho más mental, pues aquí lo sistematizamos y con eso nosotros vamos a tener un recurso para que cuando nos pregunten realmente cuánto tiempo nos toma hacer algo, vamos a tener un reflejo muy preciso y nos va a garantizar que podemos hablar con mucha seguridad al momento de hacer un presupuesto de tiempo. Hay un sesgo
que tenemos que aprender a conocer muy bien cuando nosotros también estamos trabajando en equipo, más que cuando estamos a nivel individual, aunque eso también influye muchísimo, que es el efecto Dunning-Kruger. Es un sesgo en el que se caracteriza y tiene mucho que ver con el ciclo del cambio, en el cual las personas que no son muy, digamos, competentes, tienden a sobreestimar sus capacidades y creen que pueden solucionar un problema en una cantidad de tiempo determinada mucho menor o que pueden solucionarlo incluso, y resulta que no tienen la capacidad para hacerlo, mientras que una persona competente suele tener la percepción de que no tiene la capacidad para hacerlo o que le toma muchísimo más tiempo. Seguramente alguna vez les habrá pasado con alguien cercano a ustedes o en trabajo o en la universidad. Y ese sesgo tiene un estudio de fondo desde el punto de vista filosófico y de la psicología también, así que es muy interesante también conocerlo, entenderlo. Y si nosotros pues lo padecemos, pues darle también solución, buscar cómo podemos mejorar y tener mucha más conciencia y mucha más humildad sobre nuestras capacidades. Finalmente, nosotros tenemos que aprender a priorizar. Y la priorización, pues, nos obliga a determinar realmente qué es lo que nosotros necesitamos hacer y eliminar de nuestras actividades aquellas cosas que nos pueden absorber tiempo, pero que de verdad no nos están generando ningún valor en nuestro día a día. Por ejemplo, eh, aprender a definirlo entre lo urgente y lo importante, eso es una matriz vital, digamos, para tener ese dominio de priorización, ¿no? Entonces, ¿cuándo es algo importante y urgente? Pues cuando tenemos una situación de crisis, por ejemplo, un apuro económico, tenemos fechas límites para hacer una entrega, tenemos presión por alguna situación que no podemos controlar. Por ejemplo, somos una empresa de mensajería y nos han avisado que se viene un paro, pues van a presentarse bloqueo de vías y eso, pues entonces es algo importante y urgente porque tenemos que atenderlo para que nuestro negocio no se vea afectado. Tenemos que hacer no sé, tenemos que hacer una presentación urgente de nuestros avances en la maestría porque pues ya se va a acabar el semestre y si no, eso me va a costar otro semestre. Así que eso definitivamente es urgente e importante. Pero, ¿qué puede ser urgente y no importante? No, pues llega alguien y nos visita. ¿Por qué una visita puede ser urgente? Porque nosotros, por nuestras concepciones sociales, nosotros nos dicen, no, pues es que una visita usted no le cierra la puerta y le dice, no estoy ocupado, adiós, porque usted queda como un grosero. Tiene que aprender a ser muy metódico en esta parte, aprender a manejar esas interrupciones. Las reuniones también suelen ser, todo el mundo cree que las reuniones son urgentes porque pues por algo las citan, pero al final cuando se desarrolla la reunión como que se olvidan de eso porque comienzan a hablar de un montón de cosas, cada quien quiere defender su punto de vista y no se llega a nada concreto. Al final no llegamos a nada importante, pero todo el mundo lo marca como algo urgente. ¿Qué es un importante, pero que no es urgente? Planificar. Planificar es muy útil, nos ayuda a manejar muy bien nuestro tiempo, prepararnos, pero obviamente nosotros no podemos detenernos todo el tiempo en planificar. Y aquí hay una parte bien importante que es la recreación. La recreación hace parte también o debe hacer parte también de nuestras prioridades, porque nuestro cerebro necesita descansar, necesita tiempos de esparcimiento, así como nosotros necesitamos dormir, pues me imagino sabrán cuando nosotros dormimos, nuestro cerebro no para la actividad, aún sigue trabajando. Incluso si nosotros estamos bajo periodos de estrés o estamos, digamos, trabajando de una manera intensiva en algún tipo de actividad, normalmente nuestro cerebro sigue desarrollando ideas y sigue trabajando en función de esas tareas. Entonces, desconectarlo totalmente de eso, hacer ejercicio, practicar yoga, no sé, practicar algún deporte o un juego, lo que sea, si es un juego de mesa, ir a jugar uno con alguien, eso puede resultar en algo que nos permita pues, ser mucho más productivos. Pues, sin ir más lejos, muchas ideas surgen en el baño, no porque el baño sea mágico, sino porque es un sitio totalmente blanco, estéril, libre, digamos, de ruidos y con eso nuestro cerebro se libra de todas esas presiones y se optimiza para generar ideas. Y definitivamente urgente y no importante, pues eso sí son cosas que tenemos que evitar. Eh,
A veces, y eso tiene que ver con lo que mencioné hace un momento, cuando nosotros estamos llenos de miedos, comenzamos a hacer actividades para evadirlo. Y ahí es donde nosotros comenzamos a caer en el vicio de no, es que yo estoy ocupado. A veces nosotros, como un mecanismo de defensa ante nuestros propios medios, comenzamos a generar ocupaciones en cosas que no son urgentes. No, es que hay una gotera en mi casa que es urgente, hay que taparla, y usted le da mucho valor a la bendita gotera que resulta que usted de pronto, en todo ese esfuerzo que usted se puso a hacer eso, de pronto le puede pagar a alguien que lo hacía bien y se ahorraba un montón de tiempo y de pronto hasta de dinero, porque de pronto usted, tratando de tapar la gotera, no es experto, termina quebrando la teja y le sale peor, por poner un ejemplo. Entonces, eso es importante, aprender a controlar esas tareas, a veces esas actividades de evasión que nosotros generamos y obviamente trivialidades, ¿no? La tentación, digamos, que tienen ciertas redes sociales que están diseñadas para que liberemos dopamina, como por ejemplo el TikTok, ¿no? Entonces hay que cuidarnos muchísimo de eso. No es lo mismo estar viendo tonterías en TikTok, aunque sé que hace un momento mencioné algo que incluso allá puede ser una fuente, digamos, de algunas estrategias, pero es que depende de a quién estamos siguiendo. O sea, por ejemplo, si estamos viendo videos de gaticos, pues a nosotros nos puede gustar, pero eso definitivamente no nos produce absolutamente nada. Y pues también para priorizar, esta es una vieja confiable, como dirían por allí, que es el principio de Pareto. Es una herramienta que nos permite también manejar muy bien la priorización. Pero esto también es una herramienta complementaria si hemos sido juiciosos con la primera actividad que les mencioné hace un momento, que es llevar una medición. Cuando nosotros trazamos nuestras actividades, tenemos un registro, la tenemos así sea en un papel o en un grupo, no sé, digamos unos stick notes. Entonces comenzamos a jugar con los papelitos, movemos los sticky notes hasta que llegamos y decidimos, bueno, estas actividades definitivamente no me están generando valor. Entonces, recordando esta regla de 80-20, que normalmente el 80% de los resultados vienen del 20% de las actividades. Entonces, aprender a listar esas actividades, cuánto tiempo nos consumen y qué valor nos están generando, nos va a permitir tener conciencia de que al final vamos a obtener, ¿no? Y por último, y no menos importante, sí creo que, no sé si que algo por acá, pero me excusan. Ah, sí, que algo. Está cuidar el bienestar. Un cuerpo que no está sano definitivamente no va a ser productivo y si no es productivo, pues nuestro tiempo se nos va a ir mucho más rápido. Además, recordando que nuestro cuerpo es perecedero, nosotros tenemos que cuidarlo si nosotros queremos mantener un ritmo de productividad en el tiempo. Entonces, cuidar la alimentación, eso no solamente nos ayuda a que estemos sanos, a que nuestro cuerpo funcione correctamente, sino que además, por ejemplo, ciertas dietas hacen que nuestro cerebro vaya muchísimo más despacio. Si nosotros, por ejemplo, consumimos demasiada azúcar, al final el cuerpo, nuestro cuerpo pues también sufre algunos, digamos, trastornos, ¿no? A nivel metabólico y el metabolismo también influye en cómo nosotros percibimos el tiempo y cómo somos productivos. El consumo de ciertos, por ejemplo, sustancias como el tabaco, que también pues, reducen la habilidad o la concentración. La hidratación también es importante. Nosotros necesitamos agua antes que comida para que funcione muy bien nuestro cuerpo. Eso también nos mantiene un equilibrio. Hacer ejercicio rutinario, eso ayuda no solamente a que nuestro cuerpo esté bien, sino que también ayuda a que nuestro cerebro se distensione, libere, digamos, ciertos bloqueos que tenga por estrés. Entonces, eso nos va a ayudar a ser productivos. Mm, Mantener el cuidado personal. A veces cuando uno está muy estresado y muy afanado, uno descuida pues que uno no se corta el pelo, la barba, uno se viste, digamos, con lo primero que encontró y pues no necesariamente eso nos va a ayudar a ser muchísimo más productivos, porque debido a eso nos vamos a sentir incómodos, pueden que las personas que estén alrededor nuestro se sientan incómodas, nuestras relaciones se pueden ver afectadas y eso en consecuencia también puede tener efectos en el desempeño de nuestras actividades. Entonces, mantener una rutina sobre eso siempre es importante. Además, nuestro cerebro funciona muy bien cuando nosotros creamos rutinas. Entonces, por eso es que ustedes ven personajes como, por ejemplo, como lo era Steve Jobs, que se vestía prácticamente con un uniforme, porque de esa manera ella tenía no solamente una imagen definida, sino que además de eso ya era algo rutinario y que él podía hacer de una manera muy, muy bien, mucho más rápida.
pero sin descuidarla. Era algo que además lo convirtió en su marca. Entonces, miren cómo generan valor a través de este tipo de cosas que uno podría pensar que son triviales. Dedicar tiempo a las relaciones interpersonales, a hablar con los demás, decir, no, yo estoy estresado, yo necesito tiempo, no quiero hablar con nadie, no, eso no necesariamente puede ser una solución. Hablar con alguien nos puede ayudar a la generación de ideas, así que es una actividad muy importante. Además, mantener esa relación con nuestra familia, si nosotros tenemos hijos, pues sentir ese cariño, ese afecto también nos va a llevar a liberar serotonina y otra clase digamos, químicos en nuestro cerebro que van a hacer que funcione de una manera mucho más óptima. Meditar y agradecer. Eso también, pues, lo conecto con lo que mencioné al principio, que es, nosotros tenemos que agradecer, por ejemplo, el hecho de que somos profesionales, estamos en una universidad, que hemos, además de eso, comenzado un ciclo de posgrado. Muchas personas no lo hacen. A veces uno puede caer en el desagradecimiento, en el desagradecer por decir, no, pues es que, pues sí, es la Universidad del Cauca, pero es que yo quería conseguir una beca en Estados Unidos, en una universidad buenísima. Pero si nosotros nos ponemos al corriente, nosotros tenemos la oportunidad de hacer una maestría. Sí, de pronto hay universidades mejores, sí, pero estoy haciendo una maestría. Entonces, valorar ese tipo de cosas nos va a permitir ser mucho más productivos, porque si ustedes mantienen ese nivel de motivación, sí, de pronto usted está en la Universidad de Cauca, de pronto no es la más destacada, pero de pronto si usted se olvida de todo ese sesgo, va a tener toda la motivación y toda la energía para hacer una investigación que ponga a la universidad en el radar. Así que unas por otras. Y otra cosa que es muy importante es manejar muy bien el dinero, porque el dinero nos genera muchísimo estrés y también puede afectar nuestro círculo familiar, puede afectar el desarrollo de nuestras actividades. Por ejemplo, estábamos acostumbrados antes a tener un carro, vendimos el carro y ahora nos toca ir en bus, entonces ahora decimos que por culpa de eso ya no me rinde el tiempo. No, pasó porque usted no manejó bien el dinero, no manejó bien el recurso y no pudo mantener, digamos, el estilo de vida que estaba habituado. Aunque bueno, yo estoy feliz andando en bus, pero por ejemplo, yo ya he desarrollado estrategias para ser productivo en el bus. Por ejemplo, me voy escuchando podcasts o me voy leyendo, cosas así. Esta es una herramienta que es aplicable a muchísimos, digamos, contextos, que son las 5 S. Viene de Japón este concepto, por eso, pues ahí están las palabras en japonés. No, mejor dicho, me voy a evitar los problemas de pronunciación, ahí los pueden ver. En español corresponden a seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y la autodisciplina. Esto lo podemos aplicar en algo tan simple como puede ser nuestro espacio de trabajo, como también es extensible a algo tan complejo como puede ser la operación logística de una empresa. Bueno, nosotros vamos a hacer el ejercicio de selección y si me perdonan voy a leer un poquito. El proceso de clasificación o de selección tiene que ver con el primer paso, ¿no? Cuando vamos a hacer las 5 veces. Estas son definitivamente van en orden. Lo primero que vamos a hacer es definitivamente medir aquello que no nos sirve de lo que sí nos sirve. Hacer ese ejercicio de clasificación. Eso nos va a permitir tener una conciencia de realmente lo que estamos haciendo. Eh, si, por ejemplo, lo relacionamos con Pareto, tiene muchísima correlación. Si lo tomamos, no sé, voy a poner un ejemplo. Tenemos nuestra agenda y en nuestra agenda tenemos todas las actividades que hacemos normalmente en la semana. Seleccionamos todas esas actividades y vemos que de pronto encontramos algunas que son triviales, ¿no? Pues por ahí agendé que me voy a encontrar, no sé, no sé, que estoy haciendo un curso que definitivamente no me está generando ningún tipo de valor, un curso que pagué porque alguien me lo recomendó, pero definitivamente para mí no me genera valor, pues entonces lo sacrifico de la agenda. Entonces aprender a seleccionar y definitivamente tener esa conciencia de sacrificar cosas que no queremos, porque a veces si somos acumuladores eso nos puede costar, pues nos impide a veces mantener la claridad o mantener digamos, una visión muy objetiva y bueno, sí, sí, definitivamente muy clara sobre algo que queremos hacer. Entonces, ese es el primer paso. Después, tenemos que ordenar. Ahora, con lo que nos ha quedado, ahora tenemos que aprender a priorizar. Ahora sí vamos a analizar, vamos a ver qué tenemos aquí, qué necesitamos en nuestro día a día. Por ejemplo,
en algo tan simple como puede ser nuestro espacio de trabajo. Entonces, tengo un montón de libros, lapiceros, tengo por aquí una tablet, tengo agendas y al final lo que utilizo es un portátil y un lapicero. Entonces, yo para qué voy a tener una colección de lapiceros, un montón de libros, ¿no? Pues si los uso regularmente, los mantengo cerca. Si no, pues los dejo en una gaveta que esté. Si tengo un montón de libros que ya definitivamente no leo, pues los voy y los dejo en la biblioteca. Tengo por acá, no sé, unos papeles y unas cosas, pues voy y los guardo en una bodega, en una estantería, donde sea. Vamos a liberarlo. Y así como lo podemos ver en un espacio, así mismo podemos hacerlo con nuestras actividades. Entonces, determinar cuáles son las actividades que tenemos que hacer más pronto posible, cuáles son las que podemos dejar para un poco después, eso nos va a permitir tener una agenda mucho más limpia, así lo podemos manejar. Después viene limpiar. Limpiar no tiene que ver con el ejercicio anterior que hemos hecho de selección, sino de mantener un espacio ordenado, porque hemos hecho todo el ejercicio de quitar lo que no queremos, de ordenarlo, ahora debemos mantenerlo, tenemos que convertirlo en un hábito. Es decir, aquí ya comenzamos a hacer el proceso, digamos, por decirlo así, de automatizarlo, de convertirlo en algo que vamos a hacer en nuestro día a día. Entonces, hemos organizado nuestro escritorio para el ejemplo, pues ahora lo que vamos a hacer es mantenerlo limpio, no solamente que ya quitamos las cosas, pero las cosas que quedaron están desordenadas, no, vamos a mantener un orden, vamos a limpiarlo. Cuando nosotros mantenemos limpias nuestras cosas, y eso aplica para todo, pues nosotros vamos a tener una sensación de bienestar y no nos van a generar preocupaciones, las preocupaciones nos quitan tiempo. Después de todo esto, pues ahora sí vamos a estandarizarlo. Ya hemos llegado a un punto de algo que nos genera bienestar, que vemos que funciona, ahora entonces vamos a convertirlo en algo rutinario. Si tengo, por ejemplo, un espacio para mantener, por ejemplo, en mi agenda, un espacio siempre para mantener reuniones random, pues ese espacio es el único que voy a dejar. Si alguien me dice por allá que necesito otro espacio en un día que no me gusta, a una hora que no me gusta, yo le digo, no, mira, mi espacio designados para esto, por favor, pues busquemos cómo lo manejamos así. De esa manera, nosotros siempre vamos a tener en nuestra mente presente ese espacio y no nos vamos a complicar con otros espacios que de pronto los tenemos comprometidos, pero que a veces están cambiando y nos evitamos, pues, digamos, contratiempos o evitamos conflictos, digamos, en una agenda, por ejemplo. Y finalmente la autodisciplina. Eso tiene que ver es con incorporar y convertirlo ya definitivamente en una referencia con no solamente todo esto que hemos mencionado, sino con todo lo que ya he mencionado. Ya no sé cuánto tiempo he hablado, me disculpa, pero en todo este tiempo que he hablado, pues cómo vamos incorporando esto y cómo lo convertimos en parte ya de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir. No solamente lo hemos convertido en un hábito, que es la parte de estandarizar, sino que ahora sí definitivamente eso es algo que nos caracteriza, que ya definitivamente no nos cuesta, que lo hemos hecho parte de nosotros. Entonces, de esa manera, pues de unas conclusiones, pues primero, nosotros debemos tener muy presentes que nosotros somos los únicos dueños de nuestro tiempo. Los demás no tienen derecho a disponer de nuestro tiempo, sino que nosotros negociamos el tiempo con los demás, porque es algo finito. Y por eso es que les he dejado ese iconito allí, de que el tiempo es igual a dinero, pero no porque no porque el tiempo es la herramienta para convertirla en dinero, sino que ese es otra moneda que nosotros tenemos. El tiempo es un recurso finito, es algo que nosotros gastamos todos los días y que nosotros tenemos que ser muy responsables. Así como lo hacemos con nuestro dinero, no dejamos que alguien nos lo robe, pues así mismo tenemos que evitar que alguien nos robe nuestro tiempo. Entender que nuestro tiempo es limitado, definitivamente es un recurso que nosotros no podemos recuperar, que nos duela perder tiempo. Eso es algo que nos va a ayudar a ser mucho más productivos. Por ejemplo, esta mañana yo veía que alguien venía viendo videos no voy a decir quién, un humorista ahí como regularcito. Y yo mientras tanto yo venía pues como leyendo un libro y yo decía, bueno, pues sí, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, pero definitivamente esa persona pues se está negando la oportunidad de aprender algo, sabiendo que tiene acceso a Internet, que está gastando sus datos y que podría estar, no sé, consumiendo algún documental o algo que le generara muchísimo más valor en su vida. Sí, está bien entretenerse de vez en cuando, pero seguramente así como lo estaba haciendo en el bus es un hábito que ya tiene en otros momentos de su día a día.
Entonces, aprender a que eso nos duela, que definitivamente ese ocio nos cuesta y que es algún tiempo que no vamos a recuperar, eso es algo que nos va a ayudar a ser instintivamente más productivos. Y pues respecto a las herramientas, lo mencioné hace un momento, la herramienta perfecta es aquella que nos ofrezca más de lo que esperamos. ¿Alguien nos puede vender que una herramienta nos va a ayudar a organizarnos? Y sí, puede que funcione, pero definitivamente nosotros no nos podemos quedar solamente con esa herramienta, porque puede que probemos otra y que funcione muchísimo mejor de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros nos vendieron. Entonces, tener esa mente abierta a probar diferentes maneras y encontrar la que mejor se amolde a nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar nos va a ayudar a ser muchísimo más productivos. Eso es todo lo que tenía preparado. Así que pues muchas gracias por la atención y pues les paso el profe. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por la presentación. Realmente ha sido bastante enriquecedora. Yo he estado trabajando ya hace algún tiempito sobre eso, sobre gestión del tiempo, y lo he estado vinculando más a una filosofía de vida. Incluso tengo dentro de mis proyectos, estoy ahí como elaborando un libro de todas las cosas que he venido trabajando y que he venido como conectando, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer aquí ahora, después de que le demos aquí el espacio a los compañeros de acá en comentarios, es que voy a complementarlo un poquito con eso, con esas conexiones que estoy haciendo y con algunos detalles más acerca de gestión del tiempo. Y a ver si, pues digamos, con estas dos presentaciones complementamos muy bien este tema y tú lo has dicho. La idea es que muchas veces nosotros nos vamos por el lado enteramente académico, científico, el artículo, el proyecto, pero es que hacer un proyecto, hacer un artículo es mi proyecto de vida y mi vida es eso también. Y si no tengo claridad en todo ese tipo de cosas, pues estoy apuntando flechas, tirando flechas a todos lados y no estoy apuntando donde quiero apuntar realmente. Y en eso consiste la gestión del tiempo. Entonces, vamos a darle aquí el paso unos minuticos antes de yo complementar esto a Julián. Hagamos un comentario cada uno de lo que quiera hacer o que quiera complementar o que quiera decir algo al respecto de que le puede ser para lo que está haciendo. Bueno, perdón, yo arranco. No, Vale. primero que todo, agradecerle a Manuel porque, o sea, la presentación fue muy completa. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Manuel, es más, ya lo he vivido. El profe Carlos ha sido uno de mis guías realmente, porque al principio estaba cometiendo muchos errores cuando entré a Uniconfacauca casualmente, meterme en muchas cosas y era uno de los que decías que no me queda tiempo, ¿no? Y hubo algo que me dolió tanto y era que a mí me gusta mucho el atletismo. Y por terminar la maestría lo dejé, digamos que, bueno, el profe ya me puso como medio bravo el profe Carlos, pero bueno, lo dejé de un lado y estaba corriendo bien. Entonces, eso, digamos que de alguna forma sacrifiqué ese detalle, pero me puse a pensar que sí, fue una mala planificación. Entonces, ahora que arranqué el doctorado nuevamente, tal cual, me pasó exactamente lo que dijo Manuel. No esperé a que salieran las becas. Yo al profe Carlos le dije, nomás ahora el doctorado cuente conmigo. No tengo beca, no, en este momento no tengo tampoco tiempo en Uniconfacauca, o sea, trabajo, hago el doctorado y orgullosamente hago también el atletismo otra vez. Entonces, digamos que eso me ha servido muchísimo, estoy completamente de acuerdo, si uno no hace deporte, si uno no está preparado físicamente, es imposible rendir con todas las actividades que se tienen. Y bueno, o sea, pues primero agradecerte, Manuel, porque realmente he anotado muchas cosas, muchos tips que pretendo implementar para seguir mejorando cada vez más en esa gestión del tiempo. Eso es todo, profe. Muchas gracias. Gracias. Manuel, Alejandro. Bueno, pues primero, compañeros, es un tema muy chévere, bastante amplio, bastante difícil resumir todo lo que implica, pero lo has hecho muy bien, eso es algo para resaltar. Pues quería mencionar algunos aspectos ahí como en complemento, y es que casi siempre cuando tratamos de organizar de manera efectiva la gestión de actividades, nosotros siempre buscamos hacer como unos pasos, ¿sí?
como para sintetizar el tema que tú manejaste. Lo primero que necesitamos es determinar el alcance de lo que se va a hacer, ¿sí? Saber si realmente entendemos ese alcance, porque desde ese alcance nosotros podemos medir las capacidades de cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer solo, si lo vamos a hacer con un equipo de trabajo y demás. Entonces ahí logramos adquirir cómo vamos a cumplir ese alcance. Cuando tenemos medido eso, nosotros lo que hacemos inmediatamente es ya, bueno, con estas capacidades que tenemos, ¿cómo vamos a trabajar? Es decir, ¿sabemos cómo vamos a trabajar? Si no se sabe, ahora una etapa exploratoria, una etapa de conocer cómo construirlo. Pero si sí se sabe, entonces ya podemos pasar al ejercicio clásico, ¿no? A la estimación de tiempo. Formas de estimar hay muchísimas. Hay objetivas y subjetivas, ¿no? Pero, por ejemplo, los modelos ágiles tienen algo muy chévere en eso y es que ellos buscan para la estimación generar unas medidas de tiempo exactas que se llaman sprints, que son de 1 hasta 4 semanas máximo, pero lo que ellos miden para saber la actividad que van a resolver se llama complejidad. Es decir, desde mi percepción y mis habilidades y entendiendo bien lo que voy a hacer, ¿qué tan difícil lo veo? ¿Vale? Eso empieza a generar unos puntos y esos puntos se pueden descomponer en unos compromisos. Yo empiezo a fijarme unas metas de compromisos para medirme. Si yo tengo un registro histórico, genial, ¿sí? Porque sé exactamente cómo lo voy a hacer, cuánto me demoro. Pero normalmente la gente no es organizada, entonces necesitan formas exploratorias. Una forma exploratoria muy chévere es precisamente utilizando esa medida, generar un compromiso simbólico inicial para medir qué tanto de ese compromiso de dificultad logro cumplir. ¿En qué? En un periodo de tiempo exacto. Yo me pongo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. ¿Cuántos periodos puedo poner? Todos los que cubran el alcance. La idea es encontrar cuántos necesito y eso ya me da mi medida de tiempo. Es una forma chévere que se puede explorar. Hay técnicas como las tallas de camisas o como el Poker Scrum que les pueden ayudar a eso. No solamente están hechos para estimar desarrollo de software, sino en general cualquier tipo de actividad. Yo lo he usado para escribir. Me parece una técnica muy chévere. Y luego pasamos a priorizar. En la priorización hay algo muy interesante. Tú mencionaste unos elementos específicos de la priorización, pero de pronto no hubo un mensaje de qué técnicas se utilizan para priorizar. Y es muy importante entender algo. Existen diversas técnicas de priorización que están enfocadas en determinar qué es lo más valioso y qué es lo que puede esperar. Todas van para ese punto. Pero entre esas, mira que por ejemplo tú mencionas el Pareto. El Pareto crea algo que nosotros, digamos, cuando hacemos desarrollo de software, utilizamos en algo que se llama la pirámide de priorización. Yo cojo del 80-20, identifico cuál es ese 20% y esa es mi punta. Eso es lo que voy a atacar. Y utilizando ese 20, digo, de todas las actividades que tengo, ¿cuál es ese 20? Y ese 20 es lo primero que voy a organizar. Luego me queda un 80. Ese 80 puede esperar. Cuando yo ya he agotado el 20, vuelvo y aplico Pareto. Eso es una técnica, ¿sí? Que se llama pirámide de priorización. Y se hace hasta que uno deja cerrado completamente el ciclo. Pero existen otras bien interesantes que los invito a que de pronto las revisen. Por ejemplo, hay una que se llama análisis sentimental de Kano. Y el análisis sentimental de Kano, por ejemplo, cuando uno tiene ciertas metas que lo motivan, que, digamos, le atraen, pueden inclinarse algunas actividades a ejecutarse primero por ese lado, por lo que es interesante o atractivo, y del tiempo restante empezar a adecuar las que son menos interesantes. ¿Por qué? Porque en la forma en que Kano lo expresa, dice que la motivación o la emoción que genera el cumplir las actividades que más me interesan primero, me dan como un descanso y un espacio mental para poder ir alargando las otras. El ejemplo, lo que hablábamos ahora, lo que hablaba ahora el compañero, del tema deportivo, ¿sí? En mi caso, yo también practico un deporte y, por ejemplo, para mí es casi obligatorio hacerlo, ¿sí? Y es un motivador. Yo después de que haya entrenado, puedo trasnochar toda la noche escribiendo y no tengo ningún problema. Pero si, por ejemplo, no he logrado el entreno, yo no llego acá feliz a sentarme a escribir. Entonces, mira, por ejemplo, eso es otra técnica que también a veces sirve y a veces es bueno probar. ¿Listo? De resto, creo que es muy completo lo que has dicho. Perdóname, tocayo, ¿cómo se Sí, escribe sí. Kano? Ya te voy a mandar un link. Ya les busco un link aquí y se los copio, ¿listo? Para que puedan Eso, leer genial. sobre esa técnica.
Y bueno, existen otras como la escala de Likert, existe el tema de Moscú, sí, que también es muy conocido, que es con la palabra deber, con el imperativo de la palabra deber en inglés. Y pues básicamente lo que invitaba de fondo con ese pequeño aporte es que sinteticemos el tema a unas técnicas que podamos apropiar, que creo que es probablemente lo que el profe nos va a contar ahorita sobre su experiencia, lo que ha usado, lo que le ha servido, ¿vale? Pero creo que a nivel general la exposición nos deja muchísimos elementos de donde nosotros trabajar. También es muy útil, por lo menos yo lo utilizo, los tableros de seguimiento, ¿sí? Por ejemplo, el más clásico es el tablero Kanban que uno puede crear, el Kanban Scrum que uno puede crear en Trello, ¿sí? Con 3 columnas, pendientes, en ejecución y terminado. Y como regla principal, solo puedo tener una actividad en ejecución. Yo no puedo estar atendiendo varias actividades al tiempo, solo una. Entonces, realmente ahí sí estoy midiendo de todo mi listado gigante visualmente qué tengo que hacer y sé si estoy avanzando o no. Entonces, esa es otra técnica que es muy interesante cuando uno hace la gestión porque mantiene la información allí. No la puedes ocultar, la estás viendo todo el tiempo. Algunas personas que hacen gerencia de proyectos y que la han mezclado con el mundo ágil recomiendan que esos tableros no sean digitales, como que no los lance uno a la herramienta de Trello o eso que uno la puede cerrar, sino que los pongan en el sitio más visible de la oficina del lugar donde estés trabajando. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver siempre todo lo que está pendiente. Eso no se puede ocultar. Entonces, esa es otra forma también de ver lo que ellos le llaman una forma orgánica, una forma palpable. ¿Listo? Esos eran los aportes para complementar allí. Buenísimo, gracias. Sabes, ahora Gracias. caí en cuenta, ya que lo estás mencionando, mira que tú ya has logrado algo que cuesta mucho y creo que me faltó, o no sé si no fue lo suficientemente enfático. Tú ya has superado la etapa que es la de crear los hábitos con facilidad. O sea, tú dices, te propones a eso y lo comienzas a hacer. Y ya ahí es donde, digamos, ya uno comienza con la parte metódica, ¿no? ¿Cómo lo organizo para sacarle el mayor jugo? Les puedo recomendar el libro Hábitos Atómicos de James Clear, que Sí, esa es como la primera etapa. Si hay un hábito que definitivamente nos está costando, aprender a verlo desde esa perspectiva, como lo pone el libro, creo que ayuda muchísimo. excelente, excelente. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Alejandro. Lerín Siganta. Bueno, yo quisiera compartirles algo de experiencia de vida y lo divido en tres etapas de mi vida. Bueno, la primera, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. La primera fue cuando, en el 89, cuando hacía mi primer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Norte, y me tocaba hacer una cola como de unas 300 personas para utilizar una máquina IBM 9370, para usar unas terminales brutas que iban a procesar un pequeño código que me había demorado, como no tenía computador, unas 2 noches para probarlo en unos segundos y darme cuenta que tenía unos errores. Y ahí fue mi primera experiencia universitaria sobre el valor del tiempo, ¿no? Allá todos llamaban que era costoso el tiempo de CPU y era evidente que era costoso porque en esa época no se tenía un computador a la mano para poder hacer todo lo que ahora podemos hacer en nuestras casas, ¿no? Entonces, ahí fue mi primer choque sobre cómo optimizar el tiempo si me tocaba hacer una cola que duraba unas 3 o 4 horas y que al final me iba a dar cuenta que cuando ejecutaba eso tenía un montón de errores y el tiempo era limitado para tratar de corregirlos ahí en caliente para nuevamente hacer la cola y volver a entrar y bueno, y así sucesivamente. Se volvía algo de nunca acabar y obviamente ahí, desde ese instante, desde el primer semestre, comencé a darme cuenta de que tocaba armar un plan porque los recursos eran limitados y si quería tener unos resultados efectivos, pues debía cambiar la estrategia. Bueno, eso fue en los principios de mi vida universitaria. Pero ya después, cuando me gradué y comencé a trabajar, mi primer trabajo en pleno, ya como profesional, fue en una entidad pública, en el Ministerio del Medio Ambiente. Y el manejo del tiempo allí no era el adecuado. Y cuando de allí salté a una empresa, a una multinacional como Coca-Cola, todo fue
completamente contrario. Allá el tiempo era estricto y valioso y se programaban las reuniones con una semana de anticipación, se daba la agenda de lo que consistía y se le asignaba un tiempo tal cual como lo dijo Manuel. Era una hora, se sabía qué se debía discutir, cuáles eran los tópicos a discutir, se debía a qué se sabía con anticipación a qué se debía concluir y cuáles eran los resultados y quiénes eran el moderador y quiénes iban a intervenir. Todo estaba fríamente organizado desde una semana con anticipación. Y ahí ese fue otro choque, porque claro, a mí me estaban pagando y si yo era invitado a esa reunión, pues yo iba a dejar mi lugar de trabajo y ese costo iba a lo que yo no hacía durante ese tiempo de reunión, ellos lo cuantificaban en dinero. Entonces, cada segundo, cada minuto, cada hora que no estuviera produciendo para ellos era pérdida, si no era en lo que me habían contratado. Entonces, ese fue otro choque interesante sobre cómo manejar el tiempo, cómo lo maneja una institución pública como el Ministerio del Medio Ambiente, que fue mi primer trabajo como profesional, y luego cómo lo manejaba una multinacional como Coca-Cola Company. Y la otra etapa de mi vida, que es la actual, en donde muchas personas normalmente tomarían un estudio de doctorado, hacerlo a temprana edad, como ustedes. ¿Y yo por qué lo estoy haciendo ahora? Y ahí me doy cuenta, ¿no? Lo estoy haciendo ahora porque es que durante mi vida he puesto unas prioridades, he puesto una familia, pero tratar de llevar de la mano la familia, pues también quise llevar de la mano una empresa o un emprendimiento y obviamente todo eso no se puede hacer a la vez. Sin embargo, por los laditos comencé a explorar los estudios de posgrado, después hice la especialización, luego pasé a hacer una maestría que fue mi primer intento, que llegué hasta el final y fue bueno, debe ser llamado como tal, fue un fracaso porque no logré hacer el trabajo de grado final. Luego hice otra maestría que sí fue un éxito rotundo porque lo llegué a terminar al final y ahora inicio mis estudios de doctorado y me gustó eso que dijiste, Manuel, acerca de cuando uno es consciente, deja de ver las cosas como una imposición y se convierten en un disfrute. Y me acordé cuando yo estaba en Bogotá y hasta el almuerzo, yo me lo comí en un parque sentado en el piso porque no tenía más tiempo. Ahora yo puedo ser consciente y disfrutar mi almuerzo en mi casa, en una ciudad pequeña, en donde me puedo deleitar hasta echar una siesta y muchas veces no disfruta la gente eso hasta cuando lo pierde. Entonces, todo eso del valor del tiempo es maravilloso cuando uno es consciente de que lo que está haciendo realmente lo disfruta y lo hace porque quiere. Como por ejemplo, ya lo han dicho los demás, el deporte. Yo me levanto a las 3:30 de la mañana. Para otros es una tortura, porque a las 4 ya debo estar listo para ir a correr 1 hora y media o 2 horas. Pero nada, pues muy poquita gente lo hace, pero yo lo hago porque es la única hora que tengo para poder salir a hacer ejercicio. Si lo dejo para después ya no voy a poder. Gracias, eso era. Gracias, Silvio. No sé si Manuel vas a comentar algo de lo que dijo Silvio. Admiro mucho su capacidad de madrugar. La buena, la dura. Bueno, entonces voy a proceder a... No sé si están escuchando un ruidito atrás. ¿No? Ok. Tengo a Robotina trabajando abajo. Entonces yo sí la alcanzo a escuchar, pero de pronto a ustedes no les llega. ¿Sí? Bueno, entonces voy a tratar de ser como lo hemos visto aquí, muy sucinto. Es un tema que da para mucho. Es un tema que puede ser bastante extenso. Voy a tratar de centrarme en los elementos que creo pueden complementar muy bien lo que hemos estado hablando y pueden servir para dejar al menos la semillita de empezar a buscar más información sobre esto. Digamos, donde realmente uno encuentra, y no solamente en este tema de gestión del tiempo, donde encuentra tú un salto cuántico, ¿sí? El salto cuántico, cuando encuentras que tu conocimiento está en este nivel y de un momento hace este salto, ¿sí? Eso lo entendí cuando empecé a darme cuenta del valor de leer los libros, ¿sí? Y no solamente el valor de leer cualquier libro, cualquier cosa, sino leer libros que te den mayor valor a ti,
¿sí? Que te den un valor de conocimiento, que te eleven tu conocimiento y tu propio valor, ¿sí? En cualquiera de las dimensiones. Cualquiera de las dimensiones. Hemos estado hablando de la parte de la salud, hemos estado hablando de la parte mental, hemos estado hablando de la parte, bueno, vamos a hablar de la parte emocional, de la parte espiritual, bueno, y cuando uno ve un libro que ha sido escrito por una persona donde coloca sus 20 o 30 años de experiencia, sufrió unos problemas grandes y los pasó y fuera de eso desarrolló un modelo y fuera de eso desarrolló una manera de entenderlo y de abordar ese tipo de problema, pues no nos queda otra a nosotros que leer y aprender, y eso es lo que sucede, ¿sí? Cuando uno comienza a buscar esa información y comienza uno a sistematizarla, porque no es solamente leerla por leerla, sino como a admirar qué de ello te va a servir, a escribirla y a comenzar a convertirla en un hábito, te comienzas a dar cuenta que comienzas a dar saltos cuánticos en todos los aspectos, ¿sí? Uno de esos aspectos es la planificación de tiempo, ¿sí? Pero esto que nosotros estamos hablando implica o es transversal a todo lo que nosotros estamos manejando. Voy a compartir aquí la pantalla. No sé si ya la están viendo. Sí, Sí. profe. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, gracias. Bueno, voy a tratar de hacer varias cosas, vamos a ver si me sale, ¿sí? Pues aquí tengo un whiteboard, ¿sí? Y aquí coloqué, digamos, lo que quiero comentarles. Entonces, la primera es que en este del manejo del tiempo, esto lo acabé de escribir mientras se iba hablando con todos los aportes que ustedes iban haciendo, ¿sí? El primer elemento que considero que es muy importante es este elemento de autoconocimiento, ¿sí? Y ese elemento de autoconocimiento es un poco más de la parte filosófica, ya lo decía Manuel, ¿por qué? ¿Sí? Ese es un por qué hago las cosas, ¿sí? Hacia dónde voy, o sea, cuáles son las razones por las cuales estoy haciendo las cosas y entender ese elemento de autoconocimiento es muy importante de por qué yo estudio cómo planificar mi tiempo, ¿sí? Entonces, esa partecita se la voy a mostrar con una grafiquita y voy a trazar muy sucinto también en esa explicación porque se puede hablar muchísimo de eso que les voy a mostrar. Lo otro muy importante en planificación del tiempo es el qué. Ya lo decía también el otro Manuel. Decía que lo primero era el qué, ¿sí? Y si nosotros leemos los libros de todos los digamos, modelos de las personas que han sido exitosas financieramente, y no solamente financieramente, sino en muchos otros aspectos, hablan primero de ser muy claros y definir qué. Cuando nosotros definimos el qué, nosotros tenemos clara esa meta, y esa meta realmente debería estar también un poco relacionada con tu propósito. Entonces, ahí entra otro elemento que es hallar el propósito. ¿Cuál es la idea, tu visión más grande, no la tarea actual que tienes, sino tu visión más grande de vida? Entonces, es interesante esa partecita de lo de definir claramente esa meta y que esté alineada con tu propósito. Lo otro es que de una vez, y lo había comentado también ustedes, una vez que ya tienes claro eso, entonces vienen los cómo, ¿cierto? Y en los cómo generalmente estamos hablando de la planificación. Aquí se puede orientar, la planificación la podemos orientar en muchos aspectos de proyectos, pero aquí está un poco más orientada a la planificación personal, ¿sí? Y todas las herramientas que nosotros utilizamos, ya sea para proyectos, para desarrollar programas o para planificación de proyectos o de gestión de proyectos, también sirven para la planificación personal, porque lo que uno hace y lo que uno vive también se puede ver como un proyecto. Nosotros nos podemos ver como un proyecto en construcción. Desde que nacemos, nuestro principal proyecto es ser mejores seres humanos, ¿sí? Y en la vida vamos pasando por situaciones o por problemas que requieren subproyectos, que requieren acciones, y requiere que tú tengas allí aprendizajes para interiorizarlos y después seguir evolucionando. Entonces, nosotros podemos vernos también como un proyecto, y como proyecto nosotros también tenemos algo que es que tenemos una energía limitada. Y como tenemos una energía limitada, es como si tuviéramos una batería. Nosotros nos podemos ver como un dispositivo
de estos de celulares o tabletas, donde nos levantamos con una energía específica y esa energía tenemos que ser muy conscientes en dónde la vamos nosotros a poner, ¿sí? ¿Y cómo podemos ser conscientes de dónde vamos a poner la energía? Pues teniendo las metas claras. Si tú no tienes las metas claras, entonces si no tienes bien definido dónde vas a mandar tu energía o tu flecha, ¿sí? Pues entonces es como si no tuvieras una diana donde vas a dispararle, sino que lo que te salga en el camino es a lo que le vas a disparar, ¿sí? Y entonces por eso inicias una cosa. Hay personas que inician una cosa, le propusieron otra, van y hacen esa otra cosa, le salió otra cosa, entonces se vuelven poniendo su energía emocionalmente y no la están direccionando. Entonces, ahora, ese direccionamiento se tiene que hacer a través de las metas, pero también ese direccionamiento, y lo habían comentado ustedes también, se tiene que hacer en las diferentes dimensiones de nosotros. Porque en el momento que nosotros dejemos una dimensión atrás, esa dimensión después nos va a jalar para no cumplir con el desarrollo o el desarrollo de ser mejores personas o de lo que muchos consideran lo que es el éxito. Bueno, el éxito también, esto tiene algo de subjetividad porque el éxito también es una palabra que se ha tergiversado mucho, ¿sí? Pero el éxito, desde un punto de vista como un poco más holístico, es que tú desarrolles todos tus potenciales y vivas la experiencia de la vida con agrado y que independientemente de lo que esté sucediendo en tu entorno, independientemente de la situación de las personas, tú seas capaz de mentalmente tomar esa decisión, de estar tranquilo y de vivir con agrado esas experiencias, así las experiencias sean negativas. Entonces, pero para lograrlo, nosotros tenemos que superar algo muy importante, que es el miedo, ¿sí? Y debemos desarrollar algo muy importante también, que es la disciplina, para que podamos incorporar unos hábitos que nos permitan automatizar eso, porque la mente humana funciona con patrones y funciona con hábitos, y si no interiorizamos esos hábitos, no convertimos esos buenos modelos, eso generalmente nosotros lo hacemos o lo podemos hacer es copiando modelos, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy en día se habla mucho de los mentores. Hoy en día hablan mucho de que mi mentor, entonces los mentores son las personas que ya han hecho toda una vida de experiencias y han sacado unas conclusiones, han sacado unas buenas prácticas y llegan a un punto donde ellos ya quieren es compartirlas, ¿sí? Y ya las han vivido y ya desean que otros interioricen también esas buenas prácticas. Y el que pues decide tener un mentor, aparte uno puede tener mentores en los libros, pues yo tengo muchos mentores en los libros que he leído, ¿sí? Pero si uno tiene un mentor humano, pues muchísimo mejor. Sí, y si uno puede llegar a tener un mentor, pues está dando saltos cuánticos en el desarrollo de tu vida, ¿sí? Entonces, voy a abordar allí estos elementos con unas gráficas muy puntuales, porque pues hay mucho que hablar de todo esto. Y hay una primera gráfica. Esta es, ya la tengo acá. Es esta. A ver. No sé si se ve bien. Sí, ahí se ve Sí, bien. De todas maneras, vamos a copiarla y nos la llevamos para. Listo. Entonces, tenemos esta grafiquita para esta primera, ¿no? Entonces, para esa primera tenemos esta grafiquita. Y esto es lo que yo he llamado el sistema de interacción hombre-universo, ¿sí? Y no es que haya salido, un día me senté y llegó y me cayó la manzana. No, eso fue de estar leyendo, de estar mirando los hábitos, de estar mirando otros que están diciendo lo mismo, ¿sí? Incluso hay una cita muy interesante de Mahatma Gandhi al respecto, donde dice Mahatma Gandhi, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se volverán hábitos. Cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino.
y tu destino será tu vida. Y esa frase parece que hubiese sido hecha para esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de ese autoconocimiento que les estoy comentando, lo primero que encontré fue que el universo es mental y los que manejan la parte del hermenéutica saben que la primera ley de la hermenéutica habla del pensamiento y hablan de la mentalidad del universo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo comienza aquí en el pensamiento, todo comienza en ese pensamiento que nosotros tengamos antes de llegar a la luna. Lo primero que hubo fue un pensamiento de llegar a la luna y después se hizo el cómo, ¿sí? Y ese pensamiento, ya sea porque por un hecho externo o por algunas motivaciones internas, generan una emoción que es la que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y eh, esa emoción genera entonces una acción de tu parte. Es decir, si tu pensamiento es, pasó un hecho externo, pasó una muchacha muy linda, muy bonita, ¿sí? Entonces, y te atrajo, entonces inmediatamente genera una emoción de atracción, ¿sí? Y tu primera acción es acercarte, de pronto a hablarle, ¿sí? Si de pronto eres una persona que no tiene tanto temor hacia eso, entonces tu primera acción es hacer eso. Entonces viene el pensamiento, hay una reacción interna tuya y luego hay una acción hacia eso, ¿sí? Ahora, esta acción, cuando ese pensamiento es recurrente, ¿sí? Pues aquí hay un signo positivo que lo estamos viendo nosotros aquí, ¿sí? Esa emoción cada vez se va repitiendo, esa acción se va repitiendo y después de un tiempo, esto que tenemos acá es que después de un tiempo, ¿sí? Mientras que la acción en el primer nivel debe ser siempre consciente, después de un tiempo se vuelve de manera inconsciente y se convierte en un hábito. Hay muchos autores que hablan de que el hábito se construye en 3 semanas, otros estudios se han hecho y hablan que se construye en 67 días y otros hablan ya de meses. Sin embargo, lo que sí es cierto es que cuando tú generas una acción de manera consciente todos los días o todas las veces que ocurra un hecho y generas una acción para resolver o para afrontar ese hecho, con el tiempo te va a convertir en un hábito. ¿Sí? Eh, el primer hábito, uno de los primeros hábitos que incorporé ya estando viejo, ¿sí? Fue el hábito de tender mi cama, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas, y lo dicen muchos mentores, por ejemplo, Tony Robbins habla mucho también de eso, y una de las cosas es tener victorias tempranas en el día. Y la primera victoria temprana para mí es tender mi cama. Yo también me levanto muy temprano. Yo a veces me levanto entre las 4 y 5 de la mañana, ¿sí? Sobre todo, más que todo a las 5 de la mañana, para poder tener estos espacios de planificación del día, para poner estos espacios de poder leer libros, bueno, todo este tipo de cosas. Pero mi primer hábito aquí es tender mi cama, ¿sí? Bueno, realmente mi primer hábito es agradecer, ¿sí? Es agradecer. ¿Y qué agradezco? Gracias, Dios mío, porque abrí mis ojos. Gracias, Dios mío, porque me das la oportunidad. Madre Tierra, gracias porque me das la oportunidad de volver a vivir y experimentar este nuevo día, ¿sí? Y doy agradecimiento por eso. Y uno en el día sigue agradeciendo. Ese es un muy buen hábito porque cuando tú agradeces, lo que le estás diciendo al universo es que quieres o que puedes recibir más de eso y que eso es lo que tú quieres mentalmente. Sabemos que si el universo es mental, entonces mentalmente estás generando o mandando ese elemento. Y después sí, lo que hago es tender la cama. Aunque me daba pereza al principio, sí, yo decía, ay, pucha, poner la primera cobija, estirarla, estirar bien poner bien las almohadas, colocar la sábana, la sobresábana, colocarla. Incluso en algún momento le quité la sábana final para que fuera más rápido, ¿sí? Pero ese solo hecho y de hacerlo bien, porque no era hacerlo como cualquier cosa, era el primer éxito del día. Y era el primer, ya hice algo, entonces ya empiezas a situar tu mente y tempranamente en que ya tuviste un primer éxito. Y es sencillo de hacer. Con el tiempo, ya te levantas, agradeces automáticamente, ¿sí? Tiendes la cama, no sé qué, y ya logras ese primer éxito. Y así vas metiendo los siguientes hábitos. Ahora, después de que haces eso, pasado un tiempo, vas a obtener ciertos resultados, ¿sí? Bueno, habrán hábitos, habrán acciones que sí serán inmediatas, pero habrán otros hábitos que necesitarán un poquito más de tiempo, como por ejemplo los hábitos con respecto al ejercicio.
Los hábitos con respecto al ejercicio, cuando uno sabe que tiene que colocar unos hábitos de ejercicio porque estás con sobrepeso, porque te salieron triglicéridos, porque tuviste un problema ya de salud y te estaba afectando, entonces comienzas a meter allí unos hábitos tanto alimenticios como de ejercicio, y tienes que tener un espacio de tiempo para empezar a ver esos resultados. Pues esos resultados, si el hábito ha sido bien escogido, ¿sí? Si generalmente lo más importante allí es que tú escojas el hábito de la gente o de los modelos de la gente que ha sido exitosa en lo que quieres convertirte bueno tú también, ¿sí? Si es en la parte de salud, pues entonces mirar en hábitos en la parte de salud de gente que ha sido exitosa en la parte de salud. Si es en la parte del deporte, en la parte del deporte, en la parte del dinero, en la parte del dinero. Sí, todo esto funciona en todas las dimensiones. Y eso va a generar aquí unos resultados que van a ser comparados, esos resultados son comparados con respecto a nuestros objetivos y las metas. Entonces, es claro que nosotros tenemos que tener claro los objetivos y las metas, porque si no tenemos claro nuestros objetivos y las metas, mucho menos vamos a poder compararlo con esos resultados, y mucho menos vamos a poder saber si estamos logrando o estamos siguiendo en la dirección correcta, ¿sí? Con esto que quiero decir, que nosotros también tenemos que constantemente evaluar los resultados que estamos obteniendo, de tal manera que esa evaluación nos genere nuevos pensamientos, y si la evaluación es positiva, esos nuevos pensamientos siguen generando las mismas emociones, las mismas, refuerza las acciones, refuerza el hábito, refuerza los resultados, ¿sí? Y entonces eso lo que te va llevando es a ir logrando tus metas. Y en este caso estaríamos hablando, esto es lo único, un poquitico con lo que es la dinámica de sistemas, estamos logrando el logro de los objetivos, ¿sí? Pero así como el universo es abundante, ¿sí? En cosas para nosotros, también es abundante en escasez, ¿sí? Y también es abundante en problemas. ¿Y dónde está la abundancia en escasez de problemas? Precisamente cuando tú no controlas tus pensamientos. Cuando esto, que es el verdadero poder que tú tienes, el poder de tú elegir qué pensar, ¿sí? Lo dejas que te manipulen tu mente, no eres consciente de eso, ¿sí? O simplemente no te autoconoces, no haces procesos de autoconocimiento y simplemente sigues tus propios instintos, o continúas con procesos o patrones en los que viviste donde habían hechos negativos, ¿sí? Entonces tus pensamientos se vuelven pensamientos de escasez, no pensamientos de abundancia. Eh, esa es la persona que se levanta y lo primero, en vez de agradecer, lo primero que dice: vamos a ver de dónde llega el primer madrazo, ¿sí? O, para ver dónde está el jefe, a ver qué me va a decir, ¿sí? O, a ver el tutor del trabajo de grado, a ver qué me va a poner a hacer, y me va a poner a voltear otra vez. Entonces, comienzas con pensamientos negativos, esos pensamientos negativos te suman emociones negativas, esas emociones negativas te llevan a acciones que ni siquiera piensas, sino que tomas acciones negativas, posiciones negativas, ¿sí? Como las acciones que comentaba allí Manuel, que uno mismo sabía que tenía que hacer cosas, pero se inventaba ir a tapar la gotera porque preferías ir a tapar la gotera que hacer la tarea más importante, ¿sí? Y así vas a empezar a meter estos hábitos, ¿sí? Y bueno, lo que decía allí Gandhi, eso se te va a convertir después en tu carácter y en tu vida, pero esto va a generarte unos resultados malos, vas a confirmar de que sí el día fue malo, porque como generaste emociones malas, acciones malas, vas a generar hábitos malos y vas a tener experiencias malas y vas a reconfirmar eso. Y esto se va a reforzar, se va a ir reforzando, y siempre vas a obtener cosas negativas. ¿Sí? Entonces, este primero que les quería mostrar, aquí se puede hablar mucho más, ¿sí? Pero este primero que les quería mostrar es como esa filosofía en la cual nosotros podemos ubicar todas las cosas. Entonces, si yo soy un ser humano, si yo soy un ser humano que en mi vida, lo que yo veo en mi vida, entonces miremos esto,
Si yo hablo aquí del éxito en mi vida, y yo soy un ser humano y aquí es el tiempo cero de nosotros, ¿sí? Porque esa es la otra cosa, nosotros creemos que siempre tenemos todo el tiempo del mundo, nosotros tenemos un relojito de arena, ¿sí? No sabemos cuándo ese relojito de arena va a parar, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes de ello para vivir intensamente. Y si nosotros miramos el éxito siempre de las personas siempre ha sido una cosa así, siempre hay como unas ganancias, después hay como una especie de pérdidas, como unas ganancias y como unas pérdidas, o como unos retrocesos, unos aprendizajes, unas ganancias, unos retrocesos, unas ganancias, unos retrocesos. Entonces va a aparecer algo como esto, ¿sí? Pero lo más importante es que en el general, la tendencia general es una tendencia así. Y lo que pasa es que nosotros no tenemos conciencia de eso. Nosotros a veces nos quedamos en la primera pérdida, ¿sí? Y como nos quedamos en la primera pérdida, entonces esta emoción negativa y este pensamiento negativo de la primera pérdida lo seguimos generando y generalmente hacemos es esta curva, ¿sí? Comenzamos a hacer esta curva, ¿sí? Pero si somos conscientes de que este primer elemento de acá es un elemento de aprendizaje, ¿sí? Es un elemento donde tienes que es aprender, ¿sí? Y ese aprendizaje te va a llevar después a una cima que te va a llevar después a un mini éxito allí, ¿sí? Un mini éxito allí. Y tienes conciencia de que en ese camino del éxito posiblemente vas a tener otros aprendizajes acá, ¿sí? Entonces, no te vas a quedar en esos baches, ¿sí? Sino que vas a tener una proyección que te va a llevar a hacer precisamente esta línea sinuosa. Nadie tiene un éxito con una línea completamente vertical o exponencial. El manejo del éxito y el manejo de la vida es así. ¿Por qué? Porque los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida son los que nos permite aprender y los que nos permite evolucionar como seres humanos, ¿sí? La idea es aquí ser un mejor ser humano, ¿sí? Y o desarrollar todos nuestros potenciales si lo queremos ver desde otro punto de vista. Y esos potenciales no son potenciales para nosotros nomás, son potenciales para el servicio que nosotros podemos generar a los demás, ¿sí? Y esto que les acabo de escribir allí se complementa mucho con esa gráfica que se está viendo allá, porque cuando tengamos esos hechos externos que son aparentemente negativos o que están dañando nuestra vida hacia el éxito, pues en ese punto es cuando nosotros tenemos que saber que eso es un proceso en el cual nosotros tenemos que trabajar en nuestra mente, porque el inicio de todo allí está en el trabajo que nosotros hacemos aquí. Y comenzamos nosotros a buscar esos modelos, meter esos modelos y buscar formas de que nos permitan superar eso que todavía desconocemos para poder enfrentar el hecho que nos está haciendo sentir mal en ese momento. Y comenzamos a cambiar esa emoción, ¿sí? No estoy diciendo que no sintamos la emoción negativa, hay que sentirla porque la emoción negativa te lleva después a generar algún tipo de acción y tú comienzas en ese punto a repensarte y a decirte, oiga, perdón, esta acción hacia dónde me va a llevar, esto va a ser peor. Si tú tienes conciencia de esto, entonces tú paras y tú dices, no, voy a cambiar mi pensamiento y cambias tu pensamiento, metes esos modelos mentales o esos nuevos hábitos para cambiar a emociones, a mejores emociones, acciones y que en esa curva tú vuelvas a subir, ¿sí? Y que lo que te hizo caer aquí estés más digamos, empoderado para que lo mismo no vuelva a suceder, que es lo que le pasa a muchas personas, o nos ha pasado a muchos también, que volvemos y caemos no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces porque no aprendemos de la situación. ¿Y por qué no aprendemos de la situación? Porque estamos en un microciclo y como estamos en ese microciclo, nuestra mente está metida solamente en ese microciclo y no vemos que el ciclo de vida es mucho más largo, ¿sí? Que el aprendizaje y que el desarrollo es mucho más grande y que nosotros debemos pasar por esos microciclos para poder seguir subiendo. Bueno, entonces, esta parte de cuando tú vas mejorando se ve bien con algo también interesante y muy importante. Hay un libro que se llama el libro de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿sí? Y aquí hay, y en este libro hay
hay una gráfica bastante interesante que me gusta mucho porque resume los 7 hábitos, pero me parece bastante interesante en el sentido de que se relaciona mucho con esta parte, ¿sí? Y de qué manera. Bien, nosotros tenemos esta parte acá, ¿sí? Y en eso, si se dan cuenta, ahí habla de tres elementos de desarrollo. Y el autor nos habla de que nosotros iniciamos aquí en lo que es en la dependencia, ¿sí? Entonces nosotros cuando estamos pequeños y cuando somos niños dependemos completamente de las personas, de nuestros padres o de las personas que nos están cuidando, ¿sí? Sin embargo, es responsabilidad de nosotros ir generando unos hábitos que nos vayan llevando hacia ese éxito, ¿sí? Entonces, el autor, no estoy diciendo que estos sean los únicos hábitos, pero esto es un bestseller mundial y ya va en la edición N y lo siguen comprando y lo siguen vendiendo porque ha sido de los libros que más ha impactado en cuanto a hábitos, en cuanto al desarrollo de hábitos. Entonces, de acuerdo a lo que les he hablado aquí, digamos que lo que yo busco en los libros es encontrar patrones, hábitos y modelos. ¿Por qué? Patrones, hábitos y modelos que me ayuden a generar abundancia en el aspecto que quiero generarla, ¿sí? Pero también quiero tener en cuenta algo y es esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos de la dependencia a la independencia? El primer hábito que hablaba era de la proactividad, ¿sí? Y tiene que ver mucho con generar tus metas, tiene que ver mucho con pasar tus miedos, tiene que ver mucho con esos elementos. Empiece con un fin en mente, esto tiene que ver con definir las metas. Sí, y esto tiene que ver, primero lo primero, se tiene que venir con planificar correctamente las metas. Entonces, aquí vemos lo que es esta parte de gestión del tiempo correctamente y generar unos hábitos hacia esto. Esto es un tipo de hábito, otro hábito y otro hábito, pero eso nos va a conseguir victorias privadas. Y al llegar ahí, se supone que tú vas a llegar a un nivel que es la independencia. Normalmente la independencia de nosotros llega cuando nosotros salimos de la universidad y ya los papás, bueno, a algunos les toca antes, ¿no? Pero a los papás le comienzan a decir, oiga, amigo, voy a ir a ver cómo va a resolver usted su vida porque ya leí las herramientas y vi cómo resuelve, ¿sí? Y de por sí uno también comienza a tratar de buscar su propia independencia. Entonces, cuando ya tú tienes tu independencia, ya tú puedes, incluso, mucho de lo que estamos diciendo aquí es de pensar tú mismo, no, porque incluso aquí tú piensas cosas, pero dependes todavía de la gente, ¿sí? Entonces, aquí ya puedes tú tomar completamente tus decisiones, ¿sí? Y aquí hay otros hábitos de este libro donde habla, piensa en ganar, ganar. Y este pensar en ganar, ganar, es un pensar en que todo lo que hacemos, ¿sí? Es compartido, ¿sí? Es decir, si algo nos enseñó la pandemia es que el bienestar de mi vecino, el bienestar de mi amigo que está al lado, es mi propio bienestar, ¿sí? Entonces, yo no puedo estar pensando solamente en ganar yo mismo y que el otro pierda, porque ese es un pensamiento, eso es una creencia que tenemos, ¿sí? De que si yo gano le estoy quitando a alguien, o que si yo no comparto y yo logré desarrollar algo y yo lo mantengo así guardado, porque eso vale mucho, me costó mucho y yo no lo voy a compartir para que el otro vaya a disfrutar de eso. Ese es el pensamiento egoísta, es el pensamiento de escasez y vuelve y entra en ese ciclo, ¿cierto? Entra en ese ciclo esa escasez y nos va a llevar siempre a escasez. Pero cuando tú comienzas a compartir, cuando tú dices, yo lo que estoy haciendo es tan interesante, tan bueno, me ha dado tan buenos resultados, que lo voy a compartir con otra persona, entonces ahí estamos pensando en ese ganar-ganar, ¿sí? Después habla primero comprender, ¿sí? Y después ser comprendido. Entonces, estamos hablando aquí ya de servicio, ¿sí? Estamos hablando de cómo puedo yo servir a los demás, cómo puedo desde mis potencialidades ayudar a los demás. Y luego, por el mismo ciclo, por el mismo universo, yo voy a recibir también ayuda de los demás, ¿sí? Y finalmente habla de la sinergia, ¿sí? Habla de cómo orientar todo lo que haces, ¿sí? Y todos tus proyectos y todos tus elementos a que se potencialicen y que todo eso te lleve hacia ese éxito y que nos lleve al éxito conjunto. Cuando tú estás en ese punto, cuando tú estás en ese punto, estás diciendo que estás aquí en la interdependencia, ¿sí?
En esa interdependencia es porque tú tienes una comprensión muy clara, de que el éxito y de que ese desarrollo, el desarrollo de la vida es un desarrollo que va hacia todos. Entonces, en ese desarrollo estás como por esta parte y ya comienzas a compartir. Bueno, yo creo que me alargué un poquito, ahí tenemos todavía unos 15 minuticos, ¿sí? Pero todo esto, lo que yo quiero decir es ese autoconocimiento, esa filosofía de cómo, ese entendimiento de cómo funciona el universo, ese entendimiento de hacia dónde vamos, nos puede dar el qué, ¿sí? Y definir claramente de pronto esas metas, ¿sí? Aquí hay otras diapositivas. Estas, vamos a ver. Y entro nuevamente en el tema, ¿sí? Este es un autor que se llama Zig Ziglar. Digamos que lo han llamado como el gurú de definir las metas, ¿sí? Y una de las cosas más interesantes que habla Zig Ziglar y comienza hablando de lo que él ha publicado es que lo primero que nosotros debemos tener claro son esas metas. ¿Por qué? Él compara esto, compara lo de las metas, lo compara con un arquero que va a dispararle a una diana. Entonces tenemos aquí una diana, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el arquero, ¿sí? Y el arquero va a disparar una flecha hacia esa diana. Él tiene que tener claro hacia dónde va a disparar, ¿sí? Y aquí vemos dos cosas interesantes. Primero, esto se convierte en lo que es la meta, ¿sí? Esto se convierte en lo que soy yo, lo que yo deseo. Para poder disparar esto, yo tengo que desarrollar aquí unas potencialidades o unas habilidades, ¿sí? Tengo que desarrollarla, ¿sí? Y la manera de desarrollar las habilidades es a través de la acción, ¿cierto? Y esas habilidades con el tiempo de ir practicando, eh, pueden ser reforzadas con hábitos, ¿sí? Con hábitos que se colocan. Y a la medida que voy practicando, es un proceso de tiempo, ¿sí? Es un proceso, es decir, todo lo que es bueno para nosotros y lo que es generar una persona exitosa en cualquier campo de la vida, ¿sí? Esa persona exitosa ha invertido tiempo, ¿sí? En desarrollar esa habilidad, ¿sí? Y ese tiempo que ha invertido, bueno, perdón, me quedo al revés, esta es la habilidad y este es el tiempo, ¿sí? Y ese tiempo que ha invertido lo va llevando cada vez a que la habilidad va siendo cada vez mayor. E incluso llega a un punto, realmente no debería ser una gráfica como así, debería ser una gráfica un poquitico diferente, porque llega un momento en que debería ser más bien como así, porque llega un momento en que ya invierte menos, podría llegar a invertir hasta un poquito de menos tiempo, ¿sí? Y eso quiere decir que el éxito requiere, en cualquier cosa que tú quieras hacer, requiere de un proceso, ¿sí? Es un proceso y es un tiempo y necesita entonces una disciplina, ¿sí? Para poder hacer eso. Pero, ¿qué pasa si tomamos esta persona, ¿sí? Y le damos vueltas, ¿sí? De 360 grados, le damos varias vueltas. Y le colocamos una venda, y luego le decimos, dispare la flecha, ¿sí? Pues lo más seguro que va a pasar es que esta persona, ¿sí? Va a disparar flechas y le va a dar muy seguramente a muchas dianas que le van a aparecer, ¿sí? Pero no le va a dar a la que él quería, ¿sí? Porque ni siquiera la tiene clara, ¿sí? Y van a ser flechas tiradas al aire, ¿sí? Y estas flechas tiradas al aire es un gasto energético, ¿sí? Y todos los días vas a estar gastando energía en tirar flechas al aire porque no tienes claras tus metas, ¿sí? Entonces, importantísima esa parte que nos hablaba allí Zig Ziglar de definir claramente esas metas, ¿sí? No voy a hablar aquí de conceptos de tiempo, hay algunas cosas que ya las explicó Manuel. ¿Cuáles son las dimensiones en las que nosotros deberíamos, entonces, para mí en este caso serían 4 dianas,
otros podrían tener una diana totalmente distinta, ¿sí? Pero para mí una de las dianas es mis metas mentales. Y eso deberíamos nosotros tener allí una libretica y escribirlas, porque cuando las escribes, las interiorizas, las puedes volver a revisar y evaluar, porque ese es el proceso de la planificación, volver a revisar y evaluar, ¿sí? En la parte mental. ¿Sí? Aprender, ¿sí? Culturas nuevas. Bueno, en la parte emocional, cómo quiero yo manejar, entenderme, cómo sería el manejo del pareja, cómo sería el manejo del familiares, de las personas, entender cómo funciona la mente, ¿sí? En la parte emocional, en la parte física, ¿sí? En la parte física, tanto la parte económica como la parte de la alimentación, como la parte de la salud y la parte del ejercicio. ¿Cuáles son mis metas en este aspecto? Y en la parte espiritual, en la parte evolutiva, mi concepción del universo, de Dios, de energía, de felicidad, de éxito, ¿sí? Para mí es claro que debo definir eso. Entonces, coloco una libreta, coloco en esa libreta unas secciones, aquí la tengo, ¿sí? Y en esa libreta coloco unas secciones, no sé si está viendo mi cámara, ¿sí? Y allí voy colocando mis metas en todas esas dimensiones y las voy revisando, ¿sí? Porque eso no son estáticas, ¿sí? Las vamos revisando. Bueno, ahora, después de eso, entonces ya si tú pones acción, ¿cierto? Tú pones acción y entonces hay que desmenuzar el tiempo. Pero esa acción de desmenuzar el tiempo y planificar el tiempo, lo podemos dividir en una planificación diaria, una planificación semanal, ¿sí? Una planificación a 3 años y una planificación a 10 y 20 años. Y aquí hay una pregunta que me gusta hacer, ¿sí? ¿Quién hace planificación diaria? Yo duré muchísimo tiempo sin hacer planificación diaria, ¿sí? Muchísimo tiempo que yo no hice planificación diaria. Ahora, ¿ustedes están haciendo planificación diaria? Les pregunto, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Eso. con respecto a, por ejemplo, a las clases, incluso al entreno, ¿no? Dependiendo de lo que uno hace el día anterior. Eso. Bueno, entonces, la primera planificación es esa, ¿sí? Es las tareas que vas a hacer en el día, lo que vas a hacer 10 minutos antes de empezar el día, ¿sí? Eh, y al final del día revisas. Otros les gusta planificar en la noche para lo que van a hacer el otro día, pero la idea es planificar y evaluar, ¿sí? La idea es que tú digas cuáles van a ser las tareas que vas a hacer en ese día, ¿sí? Y ojalá que no sean muchas, ¿sí? Sino que sean 3, 4 tareas. Así tengas muchas tareas, pero tienes que elegir cuáles tareas son las que le vas a dedicar el tiempo, ¿sí? Y vas a avanzar. Y luego evaluarlas al final del día. Y eso te va a dar ese elemento de ganancia posteriormente, ¿sí? Ahora, hay otro, esta nos la obligan a hacer un poquitico en la universidad, ¿no? Que es la planificación semanal. Nosotros ponemos nuestro horario, asignamos allí, digamos, los espacios, pero nosotros no pensamos en términos de la meta semanal. Aquí estamos hablando de pensar en términos de la meta semanal, ¿sí? ¿Cuál es el hito que yo al final de la semana debo tener? En todos los aspectos, estamos hablando de todos los aspectos. Cuando tú definas esto, estamos hablando de cuál es el hito en todos los aspectos, ¿sí? Y que al final de la semana, ya sea el sábado, el domingo, bueno, por la noche, tú digas, sí, lo hice en la semana, lo hice en la semana, lo hice en la semana, y para la siguiente semana va a ser dependiendo de cuál es el ciclo que tú coloques para la planificación. Y hay una planificación que sí muy poca gente hacemos, que es siquiera la planificación de un año, pero aquí estamos hablando de la planificación de 3 años, ¿sí? Es a 3 años, que es lo que quiero yo lograr en todas las dimensiones, ¿sí? Y evaluarlo. Algunos lo logran hacer al año y al final de año lo hacen cada diciembre, pero no necesariamente tiene que ser cada diciembre, porque no necesita ser así. La idea es que pasa un año y tú haces tu evaluación, ¿sí? Y allí tú puedes darte cuenta si eso te ha hecho feliz, si eso te ha hecho evolucionar, ¿sí? Si lo encuentras diariamente, pues mejor, porque cambias, porque la planificación diaria es más como de resolver las cosas del día a día, de lo que estás resolviendo en este momento, más la planificación semanal va más sobre los proyectos más grandes y la planificación a 3 años va más sobre tu desarrollo, tu evolución, ¿sí? Si vas encaminado, porque aquí ya sumas y restas problemas y éxitos, ¿sí?
Pero donde está la planificación más interesante es la planificación a 10 y 20 años. Es esa visión a cómo que te ves en 10 o 20 años, ¿sí? Y cuando tú estás en estas planificaciones, tú estás viendo precisamente esa diana, esa gran meta, esa gran evolución, ¿sí? Esa planificación a estos 10 20 años, como por acá, partecitas, incluso cómo te ves ya al final de tu vida, ¿sí? Pero bueno, aquí ya estamos a 10 20 años y comienzas a sumar y mirar si todo lo que estuviste haciendo, todo lo que le estuviste invirtiendo tiempo y energía, va hacia esa meta de esos 10 20 años, ¿sí? Entonces, esto te parte de una vez la visión que tú tienes sobre cómo manejar el tiempo y por qué es importante manejar el tiempo y de ir evaluando así estás consiguiendo lo que quieres conseguir. Esta no. Aquí hay otras leyes, estas las conocemos, la ley de Parkinson, todo trabajo se dilata indefinidamente hasta ocupar todo el tiempo, ¿sí? El problema cuando interrumpimos las tareas y las seguimos interrumpiendo. De pronto esta me parece interesante, que es la ley de Jerker-Dawson, creo que la habías mencionado, no sé si la habías mencionado Manuel, pero esta habla de que el estrés es bueno en ciertos límites, ¿sí? Y entonces esta ley habla precisamente de eso. Esta ley habla de que el rendimiento tiende a mejorar cuando las personas poseen un nivel óptimo de arousal. Y entonces el arousal está definido como una activación general fisiológica y psicológica del organismo, ¿sí? Que varía en un continuo que va desde el sueño profundo hasta la excitación intensa. O sea, acá, digamos, eh, de un organismo poco excitado a llegar a la máxima excitación. Entonces, llegas a un punto donde tu organismo está en su máximo, ¿sí? Y allí mantener cierto estrés es bueno, ¿sí? Entonces, los resultados óptimos se supone que están entre estos elementos, ¿sí? Porque allí ese estrés te produce cierta tensión que te motiva a resolver los problemas. O sea, no es que no puedas tú tener cierto estrés, si es bueno llegar a tenerlo, o de pronto la palabra estrés ya es en completo negativo, ¿sí? Sino que mantener cierta tensión de que estar despertando un interés a realizar la meta, ¿sí? Y ya cuando esa intención ya se te comienza a generar una ansiedad, entonces ahí sí ya se convierte en un estrés que no es manejable. Entonces ahí comienza a bajar el desempeño. Entonces miremos que aquí el desempeño sube hasta que tenemos estos resultados óptimos, pero también baja si ya el estrés comienza a ser muy alto, ¿sí? Entonces eso es lo que está hablando esta ley, ¿sí? Hay muchos ladrones de tiempo, ¿sí? Y hay que identificarlos, nosotros no los identificamos. Y hay un ladrón de tiempo muy, muy, muy grande, y no solamente es ladrón de tiempo, sino es un ladrón de energía. Eso lo decía Dandapani, ¿sí? Y son personas que cuando tú estás con esas personas y te vas, sientes como que te sientes cansado, ¿sí? Entonces te das cuenta que esos son ladrones de energía. Pero cuando tú estás con cierta persona, te tomas un café, hablas un rato y te vas y tú sientes que te fuiste antes con más energía o te sientes energético, esa persona lo que hizo fue aportarte, ¿sí? Y habrán personas que pasan neutras, ¿sí? Pero donde tú ubiques personas que son vampiros energéticos, pues tú tienes que sacarles el quite, ¿sí? Bueno, aquí hay muchas más cosas. Está aquí yo creo que nos tocaría sacar un tiempito, pues ya nos acabó aquí el tiempo, porque aquí sí vienen las herramientas. Ya bajando toda esta parte, ¿sí? Aquí sí ya vienen esa parte de las herramientas que quería ya explicarles, porque aquí utilizo un método específico que se llama el Getting Things to Done, que es muy popular también ese método, pero ese método lo organicé con ciertas herramientas. Entonces, ciertas partes de ese método lo organicé con las herramientas que me da la suite de Google, ¿sí? Y aquí hay unas técnicas específicas que he aplicado, ¿sí? Para manejar cada uno de estos elementos. Entonces, miraremos si de pronto después sacamos un tiempito y terminamos de complementar esta parte. Y también, pues hubiera querido escuchar la realimentación de ustedes, pero como les dije, el tiempo a veces es muy corto
para estos temas, pero lo que quería era que dejarles a ustedes aquí como así como un elemento que les quedara allí, como que los invite a ustedes a buscar más información acerca de esto. ¿Listo, Vale, profe, muchachos? muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, muy amable. Bueno, es con mucho